Bienvenidos al primer proyecto, donde aquí vamos a aprender a cómo replicar la página de Starbucks con fines educativos. Vamos a comenzar primero definiendo la ubicación donde queremos almacenar nuestro proyecto. En mi caso yo recomiendo que lo hagan directamente en el escritorio. Creamos una nueva carpeta, el cual yo le voy a colocar de nombre proyectos. Y dentro de esta carpeta estaría pues cada uno de los proyectos que vamos a ir creando dentro de este curso. Empezando primero por la página de Starbucks. Una vez creada la carpeta del proyecto de Starbucks, vamos a irnos a nuestro editor de código y aquí simplemente vamos a jalar nuestra carpeta hacia nuestro editor de código. Una vez que el editor lo haya abierto, les va a aparecer esta ventana emergente donde simplemente presionan el botón de sí, somos los autores de este proyecto. Aquí dentro vamos a crear los archivos para el desarrollo. Primero comenzando por el documento HTML, creamos un index.html y lo siguiente sería crear nuestra hoja de estilo con el nombre style.css. Y finalmente creamos una carpeta para poder ahí almacenar los medios que vamos a utilizar dentro de este proyecto, ya sea imágenes, videos, iconos o cualquier recurso. Y esta carpeta va a tener el nombre de assets. Y ya con todo esto podríamos empezar con el desarrollo del proyecto. Vamos a iniciar esto creando la estructura de un documento HTML en este mismo. Escribimos para eso la abreviación de HTML 2.5 y me genera la estructura básica de un documento HTML. El siguiente paso sería realizar la instalación de nuestro framework de Bootstrap para poder simplificar el desarrollo del apartado gráfico de todos nuestros proyectos. Así que en una pestaña de Google buscamos Bootstrap e ingresamos en la primera opción. Para poder realizar la instalación vamos a irnos al apartado de documentación y aquí buscamos la opción de introducción. Una vez estando aquí vamos a ir a inicio rápido y bajamos un poco hasta obtener este apartado de los CDNs. El primero de ellos sería para nuestra hoja de estilo. Lo copiamos con control C, nos ubicamos en el documento HTML y dentro de la etiqueta head vamos a agregar la etiqueta link y en el atributo href vamos a pegar el enlace. Guardamos cambios, nos ubicamos nuevamente en la página para ahora copiar el archivo JS. Copiamos y dentro de la etiqueta body agregamos el atributo script con el atributo src. Y en este mismo atributo vamos a pegar la URL. Y con todo esto ya hemos realizado la instalación de Bootstrap en nuestro proyecto. Abrimos la carpeta de nuestros proyectos y la carpeta del proyecto de Starbucks vamos a duplicarlo. ¿Por qué? Porque más adelante en los otros proyectos vamos a hacer los mismos pasos. Y para no estar haciendo lo mismo simplemente copiamos esta carpeta, la pegamos y le colocamos de nombre copy para luego utilizarlo en los proyectos posteriores. Voy a colocarle copy de nombre. Y con esto ya simplemente utilizaremos esta carpeta para los siguientes proyectos. Bienvenidos a esta, la segunda clase, donde aquí vamos a dar inicio con el desarrollo de la plantilla. En este caso vamos a empezar primero por la barra de navegación principal de la página. Estoy dejando un recurso descargable en esta clase con el nombre home.rar, el cual primero vamos a extraer todo el contenido de esta forma. Va a generar una carpeta con el nombre home. Y aquí de todo esto, lo primero sería copiar el logo de la empresa. Vamos a copiar esta imagen con control C. Nos ubicamos en nuestra carpeta Projects. Ingresamos a el proyecto Starbucks. Y aquí dentro de Assets vamos a crear una carpeta llamado Media. Y es aquí dentro donde vamos a pegar la imagen que hemos copiado. Luego de esto regresamos a la carpeta que hemos descargado. Y vamos a copiar estos tres archivos, los cuales serían la fuente que utiliza exactamente esta misma página. Volvemos a la página de nuestro proyecto y aquí dentro de la carpeta Assets creamos una segunda carpeta llamado Fonts, el cual va a contener las fuentes que vamos a utilizar dentro de este proyecto. Y aquí las pegamos las tres. Y una vez hecho esto ya podríamos empezar con nuestro código. Les había yo mencionado en un comienzo que vamos a empezar primero por la barra de navegación principal de la página. Y en este caso esta práctica lo vamos a utilizar en todos los otros proyectos, porque siempre vamos a empezar por la barra de navegación principal y también el pie de página. La razón de esto es porque ambos contenidos, me refiero tanto a la barra de navegación principal y al pie de página, es el contenido que siempre se muestra cuando navegamos en un sitio web. Actualmente yo estoy en la página de inicio, pero si por ejemplo nos vamos a otra ruta que en este caso es menú, como pueden observar en este caso tendríamos el mismo diseño, simplemente que aquí cambia el espaciado a los costados de la barra de navegación, pero sigue manteniendo el diseño. Y si nos vamos al pie de página mantendría prácticamente el mismo contenido. Es por ello que primero vamos a empezar por la parte superior y también el pie de página de las páginas web. Dicho todo esto, empezamos. Primero me ubico en la página principal. Hay que también tener en cuenta de que actualmente yo estoy ingresando en la página que vamos a replicar.
pero en este caso ahora mismo yo tengo este diseño viéndolo actualmente, pero tal vez más adelante el diseño de esta página puede variar significativamente, así que les recomiendo que sigan el contenido que yo estoy haciendo en este video y descarguen los recursos que yo mismo estoy dejando, porque como mencioné, tal vez más adelante cuando ustedes están viendo este video, el diseño del sitio web al cual estamos replicando puede variar. Ahora sí, sabiendo todo esto, podríamos comenzar con el desarrollo. Vamos a utilizar una barra de navegación de la misma documentación de Bootstrap, ya que la base de los diseños que vamos a crear sería con este framework. Vemos que la característica principal de la barra de la página son dos secciones, uno en cada extremo, entonces vamos a buscar algo similar. Vamos a la documentación de Bootstrap y bajamos hasta la parte de componentes. Y aquí buscamos la opción que diga Navbar. Ya estando aquí dentro, buscamos algún demo que sea muy similar a los requerimientos que necesitamos. Yo en este caso creo que el primer demo bastaría con esto porque tendríamos dos elementos, uno en la parte derecha y otro en la izquierda, que son a los extremos. Por lo tanto, voy a copiar todo el código presionando sobre este botón y luego de esto nos ubicamos en nuestro documento HTML y dentro de la etiqueta body es donde vamos a pegar el código que hemos copiado. Vamos a guardar cambios y ahora vamos a arrancar el servidor con el plugin que hemos instalado llamado LiveServe. Presionamos el botón de Go Live y aquí, como pueden ver, sale el proyecto que estamos creando ahora mismo. Lo primero que hay que corregir es el espaciado en los márgenes, me refiero a los costados. Para eso vamos a ubicarnos nuevamente en la etiqueta nav y para esto podríamos utilizar la clase container para poder definir los espaciados a los extremos. Aquí vemos de hecho una clase llamada container-fluid, el cual vamos a quitar esto y simplemente manejamos container. Si guardamos cambios vamos a ver que los espaciados a los extremos ya estarían. Lo siguiente que vamos a hacer sería incorporar el logo aquí al costado. Es más, creo que vamos a reemplazar el texto navbar por simplemente el logo de la página. Para esto nos ubicamos nuevamente en el documento HTML y aquí en etiqueta A con la clase navbar-brand estaría aquel texto, que en este caso lo quitamos y en su reemplazo vamos a crear una imagen. Colocamos la etiqueta img y luego de esto la ruta del logo, que en este caso estaría dentro de la carpeta assets. Y aquí dentro de la carpeta media habría una imagen llamado logo.png. Si guardamos cambios, verificamos el proyecto, tendríamos ahora actualmente el logo, pero aquí hay que cambiar las dimensiones y vamos a hacerlo a través de CSS. Agregamos el atributo style o también podríamos modificarlo a través de la hoja de estilo propiamente. Creo que mejor vamos por esa opción. Entonces copiamos la clase de la etiqueta padre de la etiqueta img, nos ubicamos en la hoja de estilo y colocamos un punto y dentro de la etiqueta A que tiene esta clase abrí una etiqueta img y aquí vamos a definir las dimensiones. Vamos a testear con 80 píxeles de ancho, simplemente eso, y que el alto, es decir la propiedad height, sea de forma automática en base al ancho. Vamos a guardar cambios, verificamos y vemos que no se mantiene. Esto porque aún no linkeamos la hoja de estilo dentro del documento HTML. Para eso aquí abajo colocamos la etiqueta link y llamamos a nuestra hoja de estilo style.css. Si guardamos cambios, verificamos, como pueden ver en este caso, ya estaríamos viendo nuestro logo de la página. Ya tan solo quedaría ajustar las dimensiones a como están las dimensiones de la página original y sería simplemente reducir el ancho. Va a pasar de 80 píxeles y vamos a testear con 50 píxeles. Vamos a guardar cambios, verificamos y creo que ahí ya está correcta las dimensiones, sería de 50 píxeles de ancho. Vamos a continuar ahora modificando el espaciado superior e inferior con respecto a la barra principal, que en este caso aquí en nuestro proyecto es más corto que en la página oficial. Y creo que el logo vamos a disminuirlo 10 píxeles más. Vamos a colocar de 50 a 40. Voy a guardar cambios, verificamos y creo que es mucho, voy a colocarle 45. Y ahora sí vamos con lo principal, que es aumentar tanto el espaciado interno superior con el espaciado interno inferior de nuestra barra. Nos ubicamos para eso en nuestra etiqueta nav y dentro tendríamos la clase container. Y como esta clase está en todo el ancho de ese contenido, podríamos manejar ahí aquellas propiedades de CSS. Vamos a intentar colocando un PY-1, que es un padding en el eje Y, que es la parte superior e inferior de ese contenido. Si guardamos cambios, verificamos el proyecto, creo que no veo ninguna diferencia. Voy a cambiarle a un 2. Voy a guardar cambios, vemos que ya es un poco más grande ahí.
creo que ahí está perfecto, pero voy a probar ahora con un 3, PY-3. Si guardamos cambios, verificamos. Ahí me parece perfecto, pero creo que está un poco más grande de lo normal. A menos que cambie, no, sí está muy grande. Voy a colocarle un 2 como estaba anteriormente. Y ahora sí me queda perfecto. El mecanismo de instalación de estos tres archivos, como son recursos externos, sería de una forma muy diferente que a través de una etiqueta link. Para eso nos ubicamos en nuestra hoja de estilo, porque aquí se realizaría la instalación de esas fuentes. Hay que también saber que las fuentes son tres archivos. El que se llama light es la fuente con el grosor más delgado, el regular es la fuente con un grosor normal y el semibol es un poco más grueso de lo normal. Sabiendo aquello, comenzamos con la importación de estas tres fuentes aquí en nuestra hoja de estilo. Lo primero para poder hacer esto sería ocupar la regla de font face. Me agrega las dos propiedades. La primera propiedad es para poder establecer un nombre a la fuente y la segunda sería la ruta donde está la fuente externa. Y yo en el nombre de esta fuente voy a colocarle el mismo nombre del archivo. Así que lo copio y lo voy a pegar aquí. La segunda propiedad llamado src es para poder definir la ruta donde está la fuente externa. En mi caso primero accedemos a la carpeta Assets y dentro hay una carpeta llamada Fonts. Y aquí seleccionamos el archivo de la fuente que es pseudosangs-light.ttf. Una vez hecho esto, con esto ya estamos importando la primera fuente. Faltarían dos archivos más. Para esto copiamos esta línea y lo pegamos dos veces más. Aquí vamos a importar la versión que se llama regular y la siguiente sería la semibol. Corregiremos también el nombre en la propiedad font-family y es que aquí sería semibol y en la segunda sería regular. Y con todo esto ya hemos realizado la importación de las tres fuentes que tendríamos como recurso externo y podemos utilizar mediante este nombre en las tres fuentes. Vamos a probar ahora mismo utilizando la primera, que es la versión más delgada. Para eso voy a utilizar el asterisco para poder seleccionar todas las etiquetas y voy a colocar la propiedad font-family y aquí el nombre de esta fuente que es pseudosangs-light. Voy a guardar cambios, verificamos nuestro proyecto, aquí actualizamos. No estaríamos viendo un cambio muy impactante para poder ver la diferencia. Vamos a cambiar de fuente a la regular para poder ahí sí ver la diferencia. Voy a guardar cambios, verificamos y como pueden ver aquí vemos que la fuente ya es un poco diferente. Por lo tanto, la importación de las tres fuentes están hechas correctamente. Nos ubicamos en la página original para poder ver cuál es el siguiente paso que vamos a dar. En este caso vamos a empezar por la sombra en la parte inferior de la barra principal. Vemos que es un tipo de sombra muy ligero. Vamos a crear eso ahora mismo. Nos ubicamos en nuestra hoja de estilo y aquí vamos a crear una clase para poder definir esta sombra. O también de hecho podríamos manejar la etiqueta donde vamos a colocar esa sombra. Creo que vamos a ir por esta opción. La etiqueta donde vamos a colocar aquella sombra sería en la etiqueta nav, ya que la etiqueta nav es el desplazamiento de toda esta sección que está aquí, porque la sombra debe empezar desde aquí hasta el final, al igual que en la página original. Así que nos vamos a nuestra hoja de estilo nuevamente, y aquí vamos a escribir la etiqueta nav o también la clase de esa etiqueta que es navbar. Vamos por esta opción. Voy a colocar punto y la clase, apertura y cierre de llaves, y para poder establecer sombras mediante CSS utilizamos la propiedad de box shadow. Así que escribimos box-shadow y vamos a colocar tres niveles de sombreado. Vamos con el primero. Antes de ir con eso, primero hay que saber que recibe cada sombra 4 configuraciones. La primera, segunda, tercera y cuarta. La primera configuración o el primer valor corresponde al desplazamiento horizontal de la sombra, el segundo al desplazamiento vertical, el tercero obedece al radio de la sombra y finalmente el cuarto valor corresponde al color de la sombra y también a la opacidad. Ahora sí empezamos con la configuración de nuestra primera sombra. En el primero, como obedece a la configuración del desplazamiento horizontal, vamos a colocarle 0 porque debe ser horizontal la sombra. Lo siguiente sería el desplazamiento vertical. Como es en una franja en el eje Y, tengo que colocar aquí un píxel para que la sombra se pueda ver. El siguiente sería el radio de la sombra. Vamos a colocarle que tenga 3 píxeles. Y finalmente pasamos con el color de la sombra. Utilizamos para eso un formato RGB y vamos a colocar 0, 0, 0, y aquí vamos a colocar punto 1. Aquí está, aquí ya hemos hecho la primera sombra. Vamos a guardar cambios y ahora vamos a copiar esto con control C y lo vamos a pegar 2 veces más.
la segunda sombra y la tercera. Vamos a colocar aquí un espaciador para poder mantener el código en orden y se vea de la siguiente manera. La segunda sombra va a tener 2 píxeles verticalmente, el radio también va a tener 2 píxeles y finalmente el color de la sombra va a ser 0.06, perdón. Y finalmente la última sombra vamos a colocarle 1, aunque no, mejor vamos a colocarle 0 y aquí en el radio vamos a colocarle 2 píxeles. Y finalmente aquí vamos a colocar 0.7. Vamos a guardar cambios y ahora vamos a verificar nuestro proyecto. Y como pueden ver aquí ya estamos viendo la sombra prácticamente similar al de la página original. Vamos a continuar ahora con los elementos de menú de la página. En este caso vemos que son 3 elementos de menú. Tendríamos el primero llamado menú, regalos y gift cards. Vamos a ubicarnos en nuestro documento HTML, expandimos la barra de navegación y aquí nos ubicamos luego en el contenedor con la clase Collapse. Y aquí habría una lista desordenada. De todas estas simplemente nos vamos a quedar con la primera y los otros LI vamos a eliminarlo completamente. Vamos a guardar cambios y el único que hemos dejado vamos a copiarlo y lo vamos a pegar 2 veces. El primero sería para menú en mayúscula. Voy a guardar cambios, continuamos con el siguiente que sería para regalos y finalizamos con el siguiente que es para gift cards. Vamos a colocarlo, guardamos cambios, verificamos nuestro proyecto y como pueden observar aquí ya estamos viendo los elementos de menú. Lo que sí queda modificar sería el grosor del texto. Aquí es más grueso que en nuestro proyecto. Nos ubicamos en nuestra hoja de estilo para poder corregir eso. Y aquí vamos a utilizar específicamente esta fuente llamado Semibol que es más gruesa que las otras dos. Y para utilizarlo creo que mejor voy a crear una clase. Voy a crear una clase llamado font family, ff, guión y el nombre de la fuente que es esto. Copio y lo pego luego de esto. Colocamos apertura y cierre de llaves y simplemente copio esta propiedad porque es lo mismo el nombre y agrego aquí la expresión de important. Voy a guardar cambios, copiamos la clase que hemos creado y vamos a colocarlo en las etiquetas donde están los elementos de menú, específicamente en la etiqueta A. Así que aquí al costado de cada uno de ellos voy a pegar la clase. Voy a guardar cambios, verificamos el proyecto y como pueden ver la fuente ya es un poco más grande. Me refiero al grosor, pero creo que el tamaño debe ser un poco más pequeño. Voy a inspeccionar código y aquí voy a colocar una nueva regla de CSS y voy a utilizar aquí la propiedad font-size y voy a establecer que tenga .9 rem y yo creo que ese tamaño es el adecuado, no, es muy pequeño. Voy a colocar mejor 1, aunque 1 es más grande. Voy a colocar .95. Yo creo que ahí está bien. .97. Creo que va a quedar en .96. Y ahí me parece perfecto. Voy a copiar ahora este tamaño con control C. Me ubico en mi hoja de estilo y voy a crear una regla. Aunque puedo, de hecho, no, para no complicarnos, mejor creamos una clase para esto. Vamos a colocar fs de font size guión y voy a colocar 96. Apertura y cierre de llaves y pegamos la propiedad que hemos copiado. Agregamos la expresión de important, copiamos la clase que hemos creado y lo colocamos al costado de la clase que hemos creado de la fuente. Vamos a pegar, guardamos cambios, verificamos nuestro proyecto y como pueden observar aquí ya estamos viendo los resultados prácticamente similares al de la página oficial. Durante esta clase vamos a continuar con el desarrollo de la barra principal de navegación de nuestro proyecto. En este caso nos faltarían los 3 elementos del lado derecho. Lo primero que hay que hacer aquí es entender cómo funciona el código de la barra que hemos creado en esta parte. Tendríamos 2 extremos. El primer extremo contiene el logo y la barra de navegación y el otro extremo sería el del lado derecho con este input y un buscador. Por lo tanto nos ubicamos en el documento HTML y aquí dentro habría un contenedor con la clase Collapse y dentro de este mismo estarían esos 2 elementos. El del lado derecho sería este UL y el del lado izquierdo sería este formulario. Por lo tanto, si quiero cambiar este formulario por estos 3 elementos, que serían botones, pues simplemente lo quitamos y creamos un contenedor que va a contener estos 3 elementos. De momento guardamos cambios y verificamos nuestro proyecto. Vemos que el input y el botón ya desaparecieron. Vamos a comenzar incorporando estos 3 elementos, iniciando primero con este que tiene un icono y un texto.
Para el manejo de los iconos vamos a utilizar Ion Icons, así que ingresamos y buscamos esta biblioteca. Una vez que estemos dentro vamos a la parte de uso para poder realizar la instalación. Lo único que hay que hacer es simplemente copiar estas dos líneas. Nos ubicamos en el documento HTML del proyecto y aquí por debajo del script que hemos copiado, que es de Bootstrap, vamos a pegar estas dos líneas. Vamos a guardar cambios y con esto ya podríamos estar utilizando los iconos de esta biblioteca. Vamos a la parte de Icons y buscamos un icono referente a ubicaciones. Buscamos un icono con la palabra Location. Aquí, como pueden ver, estaría un icono muy similar al de la página original. Vamos a ingresar dando clic sobre este elemento y vamos a copiar el código que se muestra aquí en la parte inferior. Luego de esto nos ubicamos en el contenedor que hemos creado y dentro vamos a agregar un hipervínculo o una etiqueta A y vamos a pegar el código que hemos copiado de la biblioteca del icono. Luego de esto vamos a colocar el mismo texto y lo vamos a pegar aquí abajo en otra línea. Vamos a guardar cambios, verificamos el proyecto y como pueden ver obtendríamos esto. Aquí estaríamos modificando la parte visual de este elemento uno por uno para que quede similar al de la página original. Así que inspeccionamos este elemento para hacerlo a través de la consola. Vamos a reducir el tamaño de esto e inspeccionamos este elemento hasta encontrarlo. Como pueden ver, aquí está el hipervínculo. Creo que es mejor colocarle una clase a este hipervínculo para luego utilizar esta misma clase en otro elemento. Voy a colocar a este nav-link-starbucks-sb. Voy a guardar cambios y luego de esto voy a actualizar aquí mi proyecto. Inspeccionamos el elemento, aquí está el hipervínculo, como pueden ver, y vamos a agregar una nueva regla de CSS. Lo primero sería aumentar el tamaño de la fuente. Vamos a utilizar para eso la propiedad font-size y lo establecemos en un rem. Es el valor por defecto que tiene, voy a aumentarle a 1.1. Vemos que ya es un poco más grande, pero creo que es demasiado a diferencia del original. Yo creo que está bien el 1 simplemente, es el tamaño perfecto. Lo que sí hay que agrandar sería el icono. Entonces, seleccionamos la etiqueta del icono y vamos a agregar aquí una nueva regla de CSS. Y aquí sí colocamos la propiedad font-size y lo establecemos en 1.5 rem para poder ir probando. Y como pueden ver aquí el icono ya es un poco más grande, pero creo que es demasiado. Voy a colocar 1.2, 1.3, 1.4, yo lo veo correcto. Entonces lo siguiente sería colocarle de un color negro oscuro. Si quieren obtener exactamente el mismo color de aquí, para eso les enseño lo siguiente. Vamos a inspeccionar este elemento, vamos a cualquier regla de CSS aquí y colocamos la propiedad background y colocamos cualquier color. Lo importante de esto es que obtengamos el color picker y utilicemos el cuentagotas para poder obtener específicamente este color. Y como pueden ver aquí ya lo obtendríamos. Pues simplemente copiamos el código hexadecimal y lo vamos a pegar en este apartado, aquí por debajo de la propiedad font-size. Vamos a colocar primero la propiedad color y pegamos el valor. Y como pueden ver el icono ya estaría de ese mismo color. Otra cosa a modificar dentro de este icono sería crear una separación entre el icono con el texto. Para eso utilizamos la propiedad margin-right desde el lado derecho y vamos a intentar de 0.5 rem. Vemos que es muy grande, creo que voy a manejar para esto píxeles. Voy a colocar 5 píxeles y me parece correcto. Y luego de esto voy a copiar estas tres propiedades con control C. Me ubico en mi hoja de estilo y primero voy a acceder al hipervínculo que, bueno, de momento no me sé la clase, pero voy a agregar ahora mismo las propiedades. Y voy a copiar la clase del hipervínculo, el cual es este. Lo voy a pegar aquí y luego dentro habría una etiqueta llamado, vamos a copiar también el nombre de la etiqueta, es ion-icon. Y ahora sí guardamos cambios. Si nos vamos al proyecto, aquí actualizamos, los cambios deberían mantenerse. Vamos a continuar ahora con el texto de lado. Para eso nos ubicamos primero en el documento HTML y este texto que vamos a modificar ahora mismo, deberemos colocarlo dentro de otra etiqueta. Vamos a manejar la etiqueta span y pegamos el texto. ¿Por qué hacemos esto? Porque si, modificamos las propiedades o los estilos de este texto sin la etiqueta, tendríamos que hacerlo directamente en el hipervínculo. Y si agregamos esas propiedades de ese texto al hipervínculo, pueden modificar y alterar el icono. Es por ello que mejor vamos a colocar esto dentro de una etiqueta span. Y con todo esto hecho, pues ahora sí vamos a definir esas propiedades. Copiamos el texto, la clase del hipervínculo, y dentro de ese hipervínculo habrá una etiqueta span. Y aquí vamos a definir esas propiedades.
pero es mejor hacerlo a través de la consola para poder ir modificando en tiempo real. Así que inspeccionamos ese elemento y como pueden ver aquí estaría la etiqueta spam. Agregamos una nueva regla de CSS y aquí empezamos con las modificaciones. Lo primero que vamos a hacer acá sería cambiar el color del texto. Vamos a colocarle el mismo color del mismo icono. Para eso vamos a la hoja de estilo y copiamos la propiedad color y lo pegamos en la regla de abajo. Vamos a guardar cambios, verificamos y como pueden ver el texto ya estaría del mismo color. Lo siguiente sería quitar ese subrayado que está debajo del texto, pero aquí hay un detalle, y es que ese subrayado viene del hipervínculo, no viene de la etiqueta spam. Si ahora mismo intentamos quitar ese subrayado a través de la etiqueta spam no vamos a poder. Vamos a probarlo ahora mismo. Nos ubicamos en esa misma regla y colocamos la propiedad text decoration y lo establecemos con el valor en none. Y como pueden ver no hay ningún cambio visual, no se quita. Y si agrego la expresión de important de igual forma sigue viéndose. Es porque esta propiedad debe estar en el hipervínculo. Si lo copiamos y lo colocamos en el mismo hipervínculo, vamos a colocar apertura y cierre de llaves y lo pegamos. Si guardamos cambios, verificamos, como pueden ver en este caso ya no aparece, porque esa propiedad debe aplicarse al hipervínculo. Ya para finalizar con este primer elemento de la parte derecha, vamos con una última interacción, y es que en la página original cuando mantenemos el cursor sobre ese elemento se pinta completamente de un color verde. Y para poder realizar esto estaríamos utilizando la pseudoclase de CSS llamado hover para poder crear esta interacción. Nos ubicamos en la hoja de estilo, copiamos la clase del hipervínculo al cual vamos a activar la pseudoclase, escribimos dos puntos y la pseudoclase hover. Luego de esto lo que hay que hacer dentro de esta regla simplemente es cambiar el color del texto, de un color negro a un color verde. Vamos a copiar para eso esta propiedad y lo pegamos dentro de esta regla. Y para poder obtener específicamente este color verde de este elemento, vamos a inspeccionar código sobre ese mismo elemento y aquí está el hipervínculo. Este hipervínculo voy a activar su pseudoclase hover. Para eso aquí tendríamos luego de filter, hov y aquí activamos la pseudoclase hover. Y como pueden ver aquí estaría el color. Estaría dentro de una variable de CSS. Si queremos ver el valor que sería el código hexadecimal de ese color, pues simplemente mantenemos el cursor sobre el nombre de la variable y aquí me estaría apareciendo el color, pero si lo queremos copiar, pues simplemente damos clic y nos manda aquí a la variable. Vemos que aquí estaría, bueno ya lo perdí, voy a ubicarme nuevamente en esa regla y se llamaría color green accent. Voy a dar clic nuevamente. Y aquí está, pero está en un formato diferente. Por lo tanto tendría que copiarlo a simple vista. Vemos que son 00754A. Vamos a ubicarnos aquí y cambiamos. 00574A. Voy a guardar cambios, verificamos nuestro proyecto. Pasamos el cursor sobre ese elemento. Y como pueden ver no se pinta nada. Porque el color quiero que lo aplique en la etiqueta spam y también en el icono. Primero comenzamos con la etiqueta spam. Vamos a colocar luego de la pseudoclase hover la etiqueta spam. Si guardamos cambios, verificamos el proyecto, pasamos el cursor. Como pueden ver ahora sí, ese texto se pinta de ese color verde. Faltaría el icono. Regresamos a la hoja de estilo y voy a copiar esta regla una vez más. Lo pego en la parte inferior y aquí en lugar de la etiqueta spam vamos a colocar el nombre de la etiqueta del icono, que es ion-icon. Copiamos y lo reemplazamos. Guardamos cambios, verificamos el proyecto, pasamos el cursor sobre ese elemento y como pueden ver ya se pinta de un color verde. Y con todo esto ya hemos finalizado nuestro primer elemento de los elementos del lado derecho. Vamos a continuar ahora con el siguiente, el cual sería este botón. Para eso vamos a crear primero el componente de HTML, es decir la etiqueta, y esta sería una etiqueta button. Y aquí vamos a colocar el mismo texto que tendríamos en la página original, que es el inicio de sesión. Vamos a colocar aquí el texto, voy a guardar cambios, verificamos nuestro proyecto y como pueden ver aquí estaría nuestro botón. Ahora lo siguiente es crear una separación entre este primer elemento junto con el segundo. Y vemos que la separación es más grande que estos dos. Y para esto vamos a ubicarnos en el hipervínculo y vamos a manejar la clase me-5 para que me cree esa separación mediante Bootstrap. Voy a guardar cambios, verificamos y como pueden ver aquí ya está aquel espaciado. Ahora sí empezamos con la modificación visual de este botón. Para eso primero lo inspeccionamos y vamos a agregar una nueva regla de CSS para ese elemento. Vamos a colocar primero definiendo los bordes. Para eso
vamos a colocar la propiedad border y lo establecemos a un píxel que sea sólido y que tenga un color oscuro. Vamos a colocar 3 ceros. Y como pueden ver aquí ya estamos viendo los bordes, pero creo que sí, está bien, es lo mismo. Lo siguiente sería redondear los extremos. Para eso utilizamos la propiedad border-radius, y lo colocamos que tenga 2 rem, verificamos, y creo que ahí está bien. Sí, perfecto. Lo siguiente sería establecer un margen interior tanto a los extremos como en la parte superior e inferior. Y para eso vamos a colocar la propiedad padding, y el primer número sería en el eje Y, parte superior e inferior. Y voy a colocar que tenga 5 píxeles. Creo que es mucho, voy a colocar mejor 3, y a los costados que tenga 10 píxeles. Si verificamos vemos que ya va tomando forma como la página original, pero voy a seguir aumentando en el segundo número. Voy a colocar un 15 y finalmente un 20. Yo creo que en el 15 estaría bien, 18. Voy a mantenerlo en este tamaño. Y finalmente vamos a disminuir el tamaño de la fuente. Vamos a utilizar para eso la propiedad font-size y lo establezco en .9 rem. Vamos a verificar y vemos que el tamaño ya es un poco más pequeño, el cual es correcto. Vamos a copiar ahora estas propiedades con control C. Nos ubicamos en nuestra hoja de estilo y creamos una clase llamada btn-white, simplemente con este nombre, y pegamos las propiedades. Vamos a copiar la clase con control C, nos ubicamos en la etiqueta button y vamos a agregar aquí la clase que hemos creado. Vamos a guardar cambios, verificamos y como pueden ver aquí ya se mantiene. Lo último que quedaría sobre este elemento es que cuando pasemos el cursor sobre ese mismo elemento, cambia el color de fondo. Si verificamos la página original, como pueden ver, eso hace. Cambia de un tono blanco a un tono gris. Y aquí creo yo que el botón está de un tono gris. Vamos a colocar en la misma regla que hemos creado la propiedad background y lo establecemos en color blanco. Vamos a guardar cambios, verificamos y ahora sí ya recién está de un color blanco. Y ahora vamos con la pseudoclase hover. Vamos a copiar esto, pegamos 2 puntos la pseudoclase, apertura y cierre de llaves y cambiamos la propiedad background-color. Y vamos a intentar testear con F1, F1, F1. Voy a guardar cambios, verificamos, pasamos el cursor sobre ese elemento y como pueden ver ya cambia el color de fondo. Y ya para finalizar vamos con el último elemento que sería otro botón, pero en este caso el botón es de un color negro. Para eso vamos a copiar el botón con control C, el último que hemos creado, y lo pegamos en la parte inferior. Solo que el espaciado entre estos dos va a ser menor que el primero con el segundo. Para eso al segundo voy a colocar la clase m-3 para que me agregue de separación, no tan grande como la primera. Si guardamos cambios, verificamos, como pueden ver aquí estaría el segundo botón. Vamos ahora con el texto que dice disfrutar ahora. Voy a copiar el texto y lo voy a reemplazar con el de acá. Vamos a guardar cambios y vamos a crear otra clase para este botón que es de un diseño diferente. Vamos a llamarle btn-dark. Voy a guardar cambios, me ubico en la hoja de estilo y voy a copiar esto y lo voy a duplicar en la parte inferior. Solo que en lugar de white sería dark. Y aquí el color de fondo del botón sería de un color negro. Vamos a cambiar el color y el color del texto vamos a utilizar la propiedad color. Lo establecemos en blanco. Si guardamos cambios, verificamos el proyecto, como pueden ver aquí tendríamos ya a nuestro botón. Y lo último ya sería colocarle la pseudoclase que también cambia de color a un tono gris si no me equivoco. Como pueden ver aquí sí lo hace. Vamos con esa parte. Vamos a copiar esta clase con control C, la pegamos en la parte inferior y colocamos la pseudoclase hover. Cambiamos la propiedad background-color y vamos a colocarle un color gris, pero de un tono un poco más claro que el que yo he colocado acá. Voy a colocarle de este color. Voy a guardar cambios, verificamos el proyecto, pasamos el cursor sobre este último botón y como pueden ver ahí cambia el color del fondo. Durante esta clase vamos a finalizar con la barra principal de navegación de nuestro proyecto, terminando la adaptación de este menú a diferentes tamaños de pantalla. La primera corrección que estaríamos haciendo y que ahora mismo nos falta es que al pasar el cursor sobre cada elemento de menú debería pintarse de un color verde, como está en el proyecto original. Así que bueno, para eso es súper sencillo ese cambio. Nos ubicamos en la hoja de estilo y aquí creamos una clase llamada text-green de verde, 2 puntos hover. Agregamos apertura y cierre de llaves y aquí la propiedad de color que vamos a utilizar sería el mismo del primer elemento del lado derecho. Así que subimos un poco y copiamos esta propiedad. Bajamos y lo pegamos aquí.
Al nombre de la clase creo que vamos a especificar un poco más. Vamos a colocar green-hover. Vamos a guardar cambios, copiamos la clase y simplemente la agregamos en los elementos que queremos que se active, que son los elementos de menú. Así que por lo tanto al costado de fs-96 de cada uno de estos, pegamos la clase. Vamos a guardar cambios, verificamos los cambios. Si pasamos el cursor sobre cualquier elemento, como pueden ver ahí, el texto ya se pintaría. Me doy cuenta también que faltaría algunos cambios visuales a cada elemento de menú. Lo primero sería es que en el proyecto original vemos como un espaciado entre cada letra. Y también el grosor es un poco más grande que en el proyecto que estamos creando. Entonces, nos ubicamos en nuestro proyecto y aquí vamos a... Lo que pasa es que no podemos utilizar la clase nav-link porque puede haber otro elemento con la misma clase. Entonces, tendremos que crear una clase específicamente para los elementos de menú con respecto a nuestra modificación. Y vamos a colocar lo siguiente, punto nav-link-cb de Starbucks, y aquí vamos a colocar esas diferentes propiedades. Primero sería letter spacing, para agregar una separación entre cada letra de la cadena. Vamos a intentar primero con un píxel. Voy a guardar cambios, copiamos esta nueva clase, nos ubicamos en nuestra hoja de estilo y aquí para poder mantener un orden en el código, podríamos eliminar ya directamente el atributo AreaCurrent. Así que lo eliminamos porque no hace falta. Vamos a guardar cambios y aquí al costado de la última clase vamos a pegar esta nueva. Vamos a guardar cambios, verificamos nuestro proyecto. Y como pueden ver ahora, prácticamente ya hay un espaciado entre cada letra. Volvemos a la hoja de estilo y aquí hay algo que falta modificar. Vemos que la clase que hemos creado nav-link-cb ya existe, de hecho. Lo hemos creado para el elemento del lado derecho, que es específicamente este de aquí. Y bueno, no tiene que ser el mismo. Entonces vamos a crear una clase para específicamente esta propiedad. Eliminamos este nombre y voy a colocar ls- y el valor que es un píxel. Voy a colocar 1px. Entonces voy a copiar esta clase con control C. Esta clase solamente serviría para poder establecer esta única propiedad. Y lo vamos a llamar en cualquier otro elemento de HTML. Pues simplemente ahora aquí reemplazamos en los tres apartados, guardamos cambios, verificamos el proyecto y ahora sí está de forma correcta. Otra cosa que vamos a modificar aquí sería el grosor de los elementos de menú, porque vemos que la fuente tiene un grosor muy delgado, a diferencia del proyecto anterior. Y bueno, para eso, como estamos manejando una fuente externa a través de recursos, no podemos manejar la propiedad font-weight con los valores de 100 al más delgado a 700 o 800, 900 el más grueso, porque estos valores corresponden a los recursos externos, y como estamos manejando tres, que es light, regular y grueso, pues obviamente cada uno corresponde a un valor de los 9 o 7 que hay. Y bueno, yo creo que el light, que es el primero, el más delgado, debe ser un 200, el regular debe ser un 400 y el bold, que es el más grueso de la fuente que hemos utilizado, debe estar en unos 700. Entonces, unos 800, que es demasiado. Queremos utilizar uno no tan grueso, así que para eso la otra solución es que utilicemos una etiqueta de HTML. Vamos a utilizar, tendríamos dos opciones, utilizar la etiqueta B de bold o la etiqueta strong. Vamos a utilizar la etiqueta strong, que es un poco más actual que la otra, y vamos a colocar lo mismo para los otros elementos de menú. Vamos a cortar esto con control X y lo vamos a pegar aquí. Vamos a guardar cambios, verificamos los resultados y como pueden ver aquí está con un grosor un poco más grande. Ahora, como hemos aumentado el grosor de los textos, estos se ven un poco más grandes de lo normal, porque si lo comparamos con el proyecto vemos que aquí el texto es un poco más pequeño. Entonces, vamos a cambiar el tamaño. Nos ubicamos para eso la clase fs-96, que define el tamaño de los elementos de menú a través de esta clase, y vamos a intentar colocar 90. 90, 90 aquí, y finalmente también lo hacemos en la clase del HTML, 90 y 90. Vamos a guardar cambios, verificamos si ya está un poco más pequeño. Yo lo veo ahí correcto. Ahora, otra cosa muy importante que acabo de hacer ahora mismo, y es que yo he modificado una clase directamente. Y es que aquí actualmente, como vamos en el proyecto, lo puedo hacer sin ningún problema, porque yo estoy seguro que esta clase solamente está afectando a estos elementos. Esto con el motivo de que no hay otra etiqueta que utilice esta clase, entonces me aseguro que si hago un cambio aquí, debo saber los elementos que va a alterar en el HTML.
Arreglado esto, ahora sí podríamos pasar con el objetivo principal de esta clase, que es adaptar nuestra barra que hemos creado a diferentes tamaños de pantalla. Para eso presionamos F12 y aquí vamos a activar el modo Responsive. Una vez hecho eso, vamos a seleccionar Responsive para poder alterarlo a nuestro gusto. Reducimos aquí el ancho hasta que estos elementos se oculten completamente, me refiero a estos y también a los que están del lado izquierdo. Así que reducimos y como pueden ver llega hasta un punto donde solamente estaríamos viendo el logo de la barra, y los elementos del lado derecho e izquierdo se colapsan a través de este apartado. Como pueden ver, cuando presionamos este botón se muestra y también se oculta. Pero ahora mismo vamos a quitar este borde que se muestra cuando activamos el botón. Para eliminarlo, ya sea de cualquier elemento porque también se muestra en los inputs, vamos a hacer lo siguiente. Como actualmente lo manejamos a través de un botón porque ese elemento que estamos presionando es un botón, el cual en el HTML sería específicamente este elemento. Vamos a colocar la etiqueta button y colocamos dos puntos, focus, apertura y cierre de llaves. Esta es una pseudoclase y por foco me refiero a que estamos teniendo una interacción con ese elemento, que en este caso es dando clic. Ahora, para poder quitar este borde colocamos la propiedad outline y lo establecemos en none. Agregamos la expresión de important, guardamos cambios, verificamos ahora a ver si se ve, actualizamos, presionamos y aquí se sigue viendo. Aquí lo que podríamos hacer para poder solucionar este problema es inspeccionar ese elemento y averiguar qué es lo que está pasando. Tal vez no sea el borde del foco. Seleccionamos la etiqueta y aquí vamos a ir viendo las propiedades que este elemento posee. Bajamos un poco más, seguimos bajando. Bueno, aquí hay una propiedad borde, pero yo creo que ese borde no es. Este borde que estamos viendo aquí en esta propiedad es el borde que estamos viendo aquí de una forma muy delgada y se ve bien, no está mal. Pero este borde grueso, cuando activamos el botón, ese no es. Y seguimos buscándolo. Bueno, aquí más abajo ya estamos viendo la regla que hemos implementado de botón focus en la hoja de estilo. Aquí está. Seguimos bajando un poco más. Y bueno, no veo nada malo. Pero aquí veo un border-radius, transition. Yo veo todo bien. Pero aquí ya vi un detalle. Y aquí ya estamos viendo la clase focus que viene directamente desde el archivo de Bootstrap. Y aquí vemos un box-shadow. Pero si cliqueamos aquí y colocamos none, vamos a ver si se vuelve a mostrar. Como pueden ver, el detalle era eso. Era esta propiedad. Así que vamos a copiarlo con control C. Nos ubicamos en la regla que hemos agregado. Y por aquí abajo vamos a pegarlo. Y también agregando la expresión de important para que este se mantenga. Guardamos cambios, verificamos nuestro proyecto y ahora si presionamos, como pueden ver, ya no se ve ese borde grueso. Vamos a continuar ahora sí colapsando nuestros elementos de menú a un off canvas, porque actualmente esto sería pues una lista. Entonces, si vamos al proyecto original, presionamos aquí F12, vamos a disminuir la pantalla, se muestra un botón muy idéntico al que tendríamos en el proyecto, pero si en este caso lo presionamos, vemos que el menú se expande del lado derecho en un menú vertical y esto sería un off canvas de Bootstrap. Si nos vamos a Bootstrap, vamos a buscar el elemento llamado off canvas. Por aquí como pueden ver ya está, presionamos. Buscamos aquí cualquier demo, en mi caso ya encontré el de acá, presiono el botón y como pueden ver es el mismo diseño que estamos viendo en la página original. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Nos ubicamos en el código del ejemplo y lo que vamos a copiar sería todo este contenedor que sería el div que se muestra y se oculta a través del botón. Lo copiamos con control C, nos ubicamos en el documento HTML, minimizamos la etiqueta nav y aquí por debajo deberemos pegarlo. Vamos a guardar cambios y ahora lo siguiente, hay que vincular este botón para que nuestro off canvas que hemos copiado se abra. Y bueno, para eso pues hay que guiarnos de la misma documentación. Nos dice que para poder hacer esto, vamos a guiarnos del botón. Y aquí deberemos utilizar estos atributos, data bs toggle y data bs target. Así que copiamos ambos con control C. Nos ubicamos en el documento HTML, expandimos el nav y buscamos el botón. Aquí quitamos el data bs-toggle y el data bs-target. Los quitamos por completo. Podríamos quitar todos los atributos que están aquí, los quitamos. Y aquí vamos a pegar lo que hemos copiado. Vamos a guardar cambios, verificamos a ver si ya funciona. Presionamos el botón y como pueden ver ya se está mostrando nuestro off canvas, solamente que se expande del lado izquierdo.
y yo lo quiero del lado derecho. Para eso regresamos al código del off canvas y aquí, como pueden ver, dice off canvas-star. Esto define la orientación donde se va a expandir. Y bueno, en lugar de colocar star vamos a colocar end para que se abra del lado derecho. Si guardamos cambios, verificamos nuestro proyecto, volvemos a presionar el botón, como pueden ver ya se abre del lado derecho. Lo siguiente que deberemos hacer sería colocar el contenido de la barra que se ha ocultado tanto del lado derecho como izquierdo dentro de este off canvas. Para eso volvemos a la etiqueta nav y nos ubicamos dentro del div con la clase collapse. Vamos a empezar con los elementos del lado izquierdo. Copiamos el UL por completo y lo pegamos dentro de nuestro off canvas. En el off canvas buscamos el div con la clase off canvas-body y eliminamos todo el contenido que hay dentro y pegamos el UL. Continuamos con los elementos del lado derecho, regresamos a la etiqueta nav y aquí están los tres botones de ese lado. Vamos a copiar el div por completo y lo pegamos abajo del UL, de esta forma. Vamos a guardar cambios, verificamos nuestro proyecto, activamos el off canvas y aquí en este caso los tres botones se muestran en línea. Yo los quiero en bloque. Volvemos al documento HTML y lo primero que vamos a hacer aquí sería quitar la clase me-5 y m-3 porque como van a estar en bloques no va a ser necesario colocar esa clase. Y ahora, para colocarlos en bloque, en cada elemento agregamos la clase de-block. Vamos a copiar esta clase y lo pegamos en los otros dos elementos que queremos que la disposición esté en bloque. Vamos a guardar cambios, verificamos el proyecto y como pueden ver ya está de esa forma. Lo que sí faltaría es colocar un espaciado inferior a cada uno de ellos. Para eso vamos a colocar la clase mb-3, un margin bottom, y también lo colocamos al segundo elemento. Vamos a guardar cambios, expandimos y como pueden ver ya está el espaciado. Y yo creo que está bien, así que con esto, aunque esperen un toque, vamos a eliminar también este texto y vamos a colocar el logo de la empresa. Entonces para eso subimos un poco más y aquí está el texto de off canvas. Vamos a quitarlo por completo y colocamos una etiqueta img con la ruta de la imagen que está dentro de assets, media, logo.png. Modificamos el tamaño o las dimensiones, colocamos un width de 50 píxeles, guardamos cambios, verificamos, expandimos y como pueden ver aquí ya está el logo, el cual da una percepción un poco más elegante y también los elementos dentro de este off canvas. Vamos aquí ahora a continuar con la modificación de estos elementos porque si verificamos el proyecto original vemos que aquí es algo diferente. Lo primero es que los elementos de menú ya tienen un texto diferente y también son un poco más grandes que aquí. Entonces, nos ubicamos en nuestro editor de código y primero que nada vamos a aumentar el tamaño a la fuente de los elementos de menú. Para eso creamos una clase llamado fs-, voy a colocarle 2rem, voy a colocar la propiedad font-size y lo establezco con el mismo valor de 2rem. Agregamos la expresión de important, voy a copiar la clase, me ubico en el off canvas ya que los elementos deben estar ahí dentro y aquí reemplazo el fs-90 por la nueva clase que yo he creado. Vamos a guardar cambios, expandimos, vemos que es muy grande, muy grande. Voy a cambiarlo. Voy a colocarle que tenga ahora 1.5 y aquí voy a colocar en el nombre de la clase también -.5. En lugar de 1, perdón, sería un guión. Ahora, vamos a copiar la clase con control C y lo vamos a pegar reemplazando esta. Vamos a guardar cambios, verificamos, expandimos. Y sigue siendo un poco más grande, voy a colocarle 1.3, perdón, aquí es 3, también aquí. Y ahora en el documento HTML, vamos a guardar cambios, verificamos esto, y ahí yo lo veo correcto, está muy bonito. Lo siguiente que vamos a agregar sería el borde horizontal que hay entre la separación del primer apartado con el segundo. Así que para eso, aquí entre el UL y el div, vamos a colocar un HR. Vamos a guardar cambios, verificamos, expandimos y aquí ya estamos viendo aquella línea. Y ya para finalizar con esta clase vamos a aumentar el margen interior al off canvas con respecto a su contenido. Para eso inspeccionamos, nos ubicamos en el off canvas-body, seguimos bajando aquí mismo y verificamos que tiene este padding. Obviamente no puedo ver el valor porque está dentro de variables, pues simplemente quitamos esto para testing y vamos a intentar colocar un rem para verificar cómo se ve. Un rem creo que es el valor por defecto. Voy a colocarle que tenga 1.5, 1.6, 1. Voy a colocarle 2 directamente y yo creo que en 2 está perfecto. Entonces voy a copiar
esta propiedad con control C, nos ubicamos en nuestra hoja de estilo para poder crear la clase. Colocamos un punto P-2 y vamos a pegar aquí dentro la propiedad. Agregando la expresión de important también, vamos a copiar la clase que hemos creado y esta clase lo agregamos tanto al off-canvas header como al body. Entonces, vamos al HTML, primero vemos el off-canvas-header y lo pegamos. Y también al body. Vamos a guardar cambios, verificamos, expandimos y como pueden ver aquí ya estamos viendo el espaciado modificado. Y se ve muy bonito. Durante esta nueva clase vamos a continuar con el desarrollo del contenido de la página de inicio del proyecto. Vemos que el contenido es algo muy sencillo. Cada sección que estamos viendo tiene una imagen y también texto. En el texto estamos viendo que ocupa prácticamente la mitad de la sección y estaría centrado tanto vertical como horizontalmente. Sabiendo esto, comenzamos con el desarrollo. Nos ubicamos en el index.html y minimizamos las dos secciones que tendríamos, tanto la etiqueta nav como el div. Ahora, para poder ubicarlo esto correctamente, vamos a colocarlo como comentario. Vamos a decir que esto pertenece a nuestra barra de navegación. Voy a colocar como comentario header, voy a copiar esto y lo pego al final. Lo siguiente, vamos a pasar con el contenido principal. En este caso en el comentario voy a colocar main y también el comentario de cierre de esa sección. Y dentro aquí vamos a crear nuestra sección principal. Aquí podemos manejar de hecho la etiqueta section o la etiqueta main. Mejor vamos a utilizar la etiqueta main, apertura y cierre, y dentro vamos a definir la primera sección que corresponde a esta imagen y también a este texto. Para eso definimos una fila con la clase raw y dentro vamos a colocar dos columnas. Ambas serían de 6 porque quiero que me ocupen lo mismo, la mitad de las 12. Aquí está la primera y voy a copiar esta para poder crear la segunda. En la primera va a estar completamente la imagen pintada, mientras que en la segunda va a estar el contenido de texto. Para eso vamos a primero copiar el título, que es el texto más grande de esa sección. Copiamos con control C. Nos ubicamos en la segunda columna porque la primera sería de la imagen. Y aquí vamos a colocar un H2 y pegamos el texto. Vamos a continuar con el texto, que es la descripción de ese contenido. Y para esto manejamos la etiqueta span y pegamos el texto. Y finalmente pasamos con el botón. El botón, si se fijan bien, es muy similar al diseño de la parte superior. Para eso vamos a crear una etiqueta button de esta forma y vamos a colocar el siguiente texto dentro, ordenar ahora. Voy a guardar cambios, verificamos nuestro proyecto y como pueden ver aquí ya estaríamos viendo el texto. Faltaría ahora colocar pues la imagen. Para esto en la clase anterior o en las clases anteriores había dejado un recurso descargable que son las imágenes junto con el logo y eso estaría dentro del archivo home. Ingresamos dentro de esa misma carpeta y aquí estarían todas las imágenes que vamos a estar utilizando. Como primero vamos a empezar por la primera sección, copiamos la primera imagen con control C. Nos ubicamos ahora en nuestro proyecto. Vamos a la carpeta Assets, carpeta Media y aquí vamos a crear una carpeta para la página de inicio. Recomiendo que las imágenes los organicemos por página. En este caso, como estamos en la página principal, creamos una carpeta dentro de Media llamado Home. Y aquí vamos a pegar la imagen, la primera imagen de todas. Y luego de eso pues simplemente vamos a pintar esa imagen dentro de este div, utilizando CSS. Si se preguntan por qué no utilizamos directamente una etiqueta IMG, y es que el motivo es que si colocamos o manejamos la imagen a través de esta etiqueta, la imagen se puede deformar para poder ajustar las dimensiones. En cambio, al colocar la imagen de fondo sobre un contenedor, nos aseguramos que la imagen no se deforma porque simplemente es un fondo. No se preocupen que vamos a ver la diferencia visualmente. Así que primero empezamos con la imagen de fondo mediante una propiedad de CSS. Escribimos el atributo style sobre el contenedor donde vamos a pintar esa imagen de fondo, específicamente es en la primera columna de 6. Y aquí para poder pintar una imagen de fondo estaríamos utilizando la propiedad background-image mediante la función URL. Y aquí dentro vamos a colocar la ruta de la imagen. Primero accedemos a la carpeta Assets dentro de la carpeta Media, abrir una carpeta llamada Home y aquí seleccionamos la primera imagen. Vamos a guardar cambios, verificamos nuestro proyecto. Y como pueden ver aquí ya estamos viendo prácticamente una franja donde sería la imagen de fondo. Falta hacer algunas configuraciones. Antes de ello primero voy a explicar algo muy importante para que entiendan un concepto.
Y es que actualmente la imagen lo estamos pintando sobre un div completamente vacío. Es más, si yo quito del contenedor de al lado el contenido de texto, la imagen ya no se estaría viendo. Si ahora mismo guardamos cambios, como pueden ver, la imagen no se ve. Esto pasa porque al colocar la imagen de fondo sobre un div, esta imagen está limitado a las dimensiones de ese contenedor. Ahora, como este contenedor está vacío, obviamente obedece a las dimensiones que está a la columna del costado, que es donde está este texto. Así que bueno, sabiendo esto, ahora sí pasamos con las configuraciones de todo esto. Lo que sí voy a agregar sería los márgenes a los extremos mediante la clase container. Así que voy a cortar todo esto y antes voy a colocar la clase container y dentro voy a pegar el código que yo he cortado. Si ahora guardamos cambios, vemos que ahora ya tendríamos los márgenes a los extremos. Ahora sí pasamos con las configuraciones de la imagen. Primero inspeccionamos sobre ese elemento y nos ubicamos sobre el div donde estamos pintando esa imagen. Y aquí lo primero es agregar la propiedad background- y vamos a colocar background-size. Vamos a ubicarlo, como pueden ver aquí está, y colocamos el valor de cover. Luego de eso vamos a establecer un mínimo de alto a este contenedor, porque actualmente la imagen no se ve completa y yo no quiero eso. Para eso colocamos la propiedad height directamente y vamos a intentar con 400 píxeles. Vemos y creo que no es suficiente. Voy a intentar ahora colocar 500, como pueden ver ahí ya la imagen se ve un poco más completa y yo creo que ahí está bien, así que vamos a mantener eso. Y bueno, lo siguiente es copiar estas dos propiedades que hemos incorporado. Otra cosa que me falta ahí es colocar la propiedad background- y aquí colocamos position y que esté centrado, y con esto ya sería suficiente. Vamos a copiar estas dos propiedades y lo vamos a colocar aquí al costado. Vamos a guardar cambios y con esto ya se mantendrían estos cambios. Otra cosa que hay que agregar es un espaciado entre el contenido principal de la barra superior. Y para eso aquí en la etiqueta main vamos a agregar el atributo class y colocamos un margin top de 5. Guardamos cambios, verificamos y como pueden ver ya está el espaciado. Vamos a continuar ahora con la columna de lado que es los textos. Bueno, para eso, primero que nada inspeccionamos sobre esa columna de 6, verificamos y como pueden ver aquí está. Primero vamos a crear una clase para poder definir los estilos. Vamos a nuestra hoja de estilo y en la parte inferior creamos una clase llamada card-sb de Starbucks. Y aquí lo primero sería definir, vamos a averiguar primero cuál sería. Vamos a establecer el posicionamiento de los elementos. Quiero que esté centrado tanto vertical como horizontalmente. Para eso podríamos hacerlo directamente a través de clases de Bootstrap. Entonces vamos a la columna de 6 y aquí vamos a crear otra columna dentro. Vamos a cortarlo con control X y lo colocamos dentro de un div. Y a este div primero vamos a establecerle la posición flexible con la clase de flex. Y luego de esto lo quiero centrado horizontalmente. Para eso utilizamos la clase justify-content-center. Si guardamos cambios, verificamos el proyecto. Como pueden ver ahora, pues los elementos ya estarían centrados, pero están de esta forma. Para poder corregirlo hay que colocar los elementos en bloque. Para eso utilizamos la clase flex-column. Vamos a guardar cambios, verificamos y como pueden ver ya estaría en columnas, pero no vemos que esté centrado. Para eso yo creo que tal vez sea las dimensiones de este nuevo div. Vamos a colocar w-100 para que establezca el 100% del ancho y el 100% del alto de la columna de 6. Guardamos cambios, verificamos y como pueden ver ya estaría centrado verticalmente. Faltaría tan solo centrarlo horizontalmente. Para eso vamos a incorporar la siguiente clase. Escribimos align-items-center. Guardamos cambios, verificamos y como pueden ver ya estaría centrado horizontal y también verticalmente. Otra cosa es centrar ahora el texto. Para eso vamos a la etiqueta del texto, la etiqueta span exactamente, y colocamos la clase text-center. Vamos a escribir correctamente. Guardamos cambios, verificamos y ahora el texto también ya estaría centrado correctamente. Ahora dentro de la carta vamos a agregar un padding, un margen interior, para que no esté el texto a los extremos. Si verificamos aquí hay un padding muy grande, así que bueno, regresamos a nuestra hoja de estilo y sobre la clase que hemos incorporado, vamos a colocar que tenga un padding de 3 rem, para poder ir testeando. Vamos a guardar cambios, copiamos la clase que hemos creado, y lo colocamos aquí en la columna de 6.
Vamos a guardar cambios, verificamos y como pueden ver ya hay un espaciado. Lo siguiente sería mostrar el color correctamente, el color que estamos viendo en la página original. Si queremos obtener exactamente este mismo color, podríamos hacerlo a través del color picker del mismo navegador. Así que inspeccionamos sobre cualquier elemento y vamos a cualquier regla y colocamos la propiedad background y colocamos cualquier color. Seleccionamos el color picker, cuentagotas, y seleccionamos la sección donde queremos obtener el color. Y aquí ya tendría el color en un formato hexadecimal. Pues simplemente lo copio, nos ubicamos en la columna de 6, el segundo, agregamos el atributo style y mediante la propiedad background-color vamos a pegar el color. Y también voy a colocar la expresión de important para que este se mantenga. Voy a guardar cambios, verificamos el proyecto y como pueden ver ya estamos viendo el color de fondo. Vamos a continuar ahora personalizando el título principal para que quede muy similar al que tendríamos en la página original. Vemos primero que nada que el texto es mucho más grande. Para eso creamos otra clase, nos ubicamos sobre las reglas de font-size y voy a utilizar una de 1.5. Voy a copiar esta regla, lo pego aquí y en lugar de 3 voy a colocar 5 aquí. Vamos a copiar la clase con control C, nos ubicamos en nuestro documento HTML y en el título voy a pegar aquella clase. Voy a guardar cambios, verificamos, vemos que de hecho es mucho más pequeño. Voy a aumentarlo a 3 rem. Ok, aquí vamos a colocar 3 y por acá también 3. Modificamos también el documento HTML. Vamos a guardar cambios, verificamos el proyecto. Y yo creo que ahí está bien, pero es muy grande. Voy a colocar mejor 2.5. Así que voy a colocar aquí 2 guión. Voy a colocar guión porque el punto no se puede en el nombre de una clase. Y luego de esto aquí también voy a colocar 2.5 rem. Y voy a corregir también en el documento HTML 2-5. Guardamos cambios, verificamos y ahí me parece perfecto. Lo siguiente sería aumentar el grosor del texto. Para eso volvemos a la hoja de estilo, a la regla de la fuente en regular y voy a crear una regla para esta fuente. Lo mismo que hice con el semibold, aunque podría utilizar este mejor. Voy a copiar la clase con control C del semibold y lo voy a pegar aquí a un costado. Voy a guardar cambios, verificamos y me parece perfecto el grosor. Nos faltan dos cosas sobre el título. Primero que nada vamos a agregar una separación entre cada palabra y también cambiar el color del texto. Creo que tendríamos una clase donde cambiamos la separación de las palabras. Creo que se llama... seguimos bajando para poder buscarlo porque por aquí debe estar. Seguimos subiendo, aquí está, sls-1 píxel. Voy a copiar la clase y lo voy a pegar aquí a un costado. Voy a guardar cambios y vemos ya la separación, pero ya no estaría centrado. Bueno, para eso pues volvemos a el H2 y colocamos la clase text-center. Vamos a guardar cambios, verificamos y ya estaría centrado nuevamente. Ahora sí pasamos con la modificación del color del texto. Para eso seleccionamos la etiqueta H2, agregamos una nueva regla y aquí voy a ir testeando. Voy a agregar la propiedad de color y voy a colocar de momento cualquier color para poder modificarlo mediante el color picker. La página original tiene un color verde oscuro, así que me ubico hasta esa parte y por aquí lo voy buscando. Voy a colocar este color que pues hace una combinación bonita con los colores de fondo. Voy a copiar esto con control C. Nos ubicamos en el H2 y mejor para esto voy a crear una clase. Voy a colocar .text-green. Agregamos apertura y cierre de llaves y colocamos la propiedad color y pegamos el color que hemos copiado, agregando la expresión de important. Copiamos finalmente la clase que hemos creado y lo vamos a colocar aquí a un costado. Vamos a guardar cambios, verificamos el proyecto y como pueden ver aquí ya tendríamos nuestro color de texto ya cambiado. Vamos con lo siguiente que sería el texto, pues la descripción en sí. Primero vamos a cambiar el tamaño del texto porque también debe ser un poco más grande de lo normal. Para eso vamos a probar con la clase que tendríamos que es fs-1-3. Voy a copiar esto, me ubico en la etiqueta span y vamos a pegarlo. Guardamos cambios, verificamos y yo creo que el tamaño ahí me parece adecuado. Voy a dejarlo como está. Lo que sí voy a agregar sería un margen entre los tres contenidos. Así que me voy al H2 y aquí voy a colocar un margin bottom. Voy a colocar un mp-2. Voy a guardar cambios, verificamos. Voy a colocar ahora un 3.
guardo, verificamos, ya está un poco más grande, me parece perfecto. Y ahora un espaciado entre el texto y también el botón. Así que la etiqueta spam voy a colocarle un margin bottom de 3. Voy a guardar cambios, verificamos, ya vemos el espaciado. Voy a colocar ahora mejor un 5 para que sea un poco más grande. Voy a guardar cambios, verificamos, creo que es demasiado, voy a intentar ahora con un 4. Guardo cambios nuevamente y ahí me parece perfecto. Y ya finalmente nos faltaría modificar los estilos del botón. Y para eso podríamos utilizar los mismos estilos o la misma clase del botón de la parte superior. Para eso, vamos a la hoja de estilo y ubicamos aquella clase. Como pueden ver, aquí estaría btn-white. Voy a copiar esto con control C y lo voy a pegar sobre la clase de este botón. Voy a guardar cambios, verificamos el proyecto y como pueden ver, aquí ya estaría nuestro botón, pero en la página está de un color transparente y aquí de un color blanco. Sinceramente me gusta más este diseño que el otro. Así que yo en lo personal voy a dejarlo como está. Si aún así quieren modificarlo y dejarlo transparente, para eso simplemente nos vamos a la misma etiqueta del botón. Y para eso colocamos la propiedad background con el valor en transparent. Y de esta forma el botón ya es transparente y se muestra el color de fondo. Siguiendo con el contenido de la página de inicio del proyecto, vamos a terminar colocando las siguientes secciones que faltarían. Solamente en el video anterior habíamos creado la primera sección. Y en base al diseño que hemos creado vamos a crear las siguientes. Verificamos aquí que la siguiente sección sería con esta imagen, así que vamos a ubicarnos en la carpeta de los recursos y vamos a copiar exactamente esa imagen. Nos ubicamos ahora en la carpeta del proyecto, abrimos la carpeta Assets, carpeta Media y dentro de Home vamos a pegar aquella imagen. Luego de esto nos vamos a nuestro documento HTML para empezar con el desarrollo. Les mencioné que la estructura es prácticamente la misma que la primera sección que hemos creado en la clase anterior. Por lo tanto vamos a copiar la fila completa de aquella sección y lo pegamos en la parte inferior. Solo que aquí la diferencia es que la imagen estaría del otro lado. Por lo tanto lo que haríamos aquí sería invertir las columnas. Vamos a cortar la columna de la imagen y lo colocamos al final. Vamos a guardar cambios, verificamos nuestro proyecto y como pueden ver estaríamos obteniendo esto. Vamos a colocar una ligera separación entre el primer y segundo contenido. Volvemos al documento HTML y para eso en la primera fila vamos a colocar un margin bottom de 5. Guardamos cambios, verificamos nuestro proyecto y como pueden ver ahí ya estamos viendo aquella separación. Lo siguiente sería llamar correctamente a la imagen. Para esto tendríamos que eliminar el nombre de la imagen en la segunda fila. Colocamos nuevamente una barra y aquí seleccionamos a la siguiente imagen. Vamos a guardar cambios, verificamos nuestro proyecto y como pueden ver aquí ya estamos viendo la segunda imagen. Lo siguiente sería colocar los textos correctamente. Para eso pues copio el texto que está dentro de la carta, lo voy a pegar dentro del H2 y finalizamos con el texto descriptivo. Copiamos y reemplazamos por el que tendríamos aquí dentro de la etiqueta spam y mantenemos el mismo botón. Vamos a guardar cambios, verificamos nuestro proyecto y como pueden ver estaríamos obteniendo esto. Ahora lo siguiente es colocar cambiar el color de fondo. Aquí ya no sería un color púrpura, así que inspeccionamos el elemento y aquí estaríamos colocando un color de fondo de un tono crema. Buscamos primero el color amarillo porque ahí estaría el crema, así que buscamos aquel color. Aquí ya lo tengo y luego de esto buscamos la tonalidad correcta para tener un crema. Yo voy a ir jugando entre las tonalidades. Yo creo que voy a obtener esta porque me gusta y combina con el contenido. Así que voy a copiar el color hexadecimal y lo voy a cambiar aquí en el contenedor. Simplemente reemplazo, guardamos cambios, verificamos y con esto ya se mantendría aquella sección. Lo siguiente que voy a hacer al menos en este contenedor es disminuir el alto. Yo creo que es muy grande a diferencia de la página original. Por lo tanto para eso nos ubicamos en la columna de la imagen y aquí estamos viendo que tiene un alto de 500 píxeles. Vamos a probar colocando a 400. Guardamos cambios, verificamos y ya está un poco menos alto. Yo voy a dejarlo ahí como está para pasar con la siguiente sección que es con esta imagen de 2 vasos. Regresamos a la carpeta de las imágenes y aquí ya encontré la imagen, pues simplemente la copiamos, nos ubicamos en nuestro proyecto nuevamente y aquí vamos a la carpeta Assets, carpeta Media y dentro del Home vamos a pegar la imagen. Verificamos que la imagen ahora ya está del lado izquierdo, como la primera sección. Y el contenido de texto prácticamente tiene el mismo formato. Para eso volvemos a nuestro editor de código
Y vamos a minimizar la primera fila, la copiamos otra vez y la pegamos en la parte inferior. Ahora, para poder crear una separación entre la segunda fila de la tercera, a la segunda le colocamos un margin bottom de 5. Guardamos cambios, verificamos el proyecto, bajamos y como pueden ver aquí está la tercera sección. Ahora sí pasamos con la modificación del contenido. Volvemos al documento HTML y cambiamos la imagen. Eliminamos esta y seleccionamos la nueva imagen que es 07 al final. Vamos a guardar cambios, verificamos el proyecto y como pueden ver aquí está la imagen. Ahora pasamos con el contenido. Voy a copiar el título principal, reemplazo y ahora la descripción. Pues también lo copio y lo reemplazo por el contenido de la etiqueta spam. Voy a guardar cambios, verificamos el proyecto y como pueden ver aquí ya está el contenido de texto. Ahora sí pasamos con el color de fondo que es un tono verde. Para eso inspeccionamos el elemento, nos ubicamos en el div donde está la propiedad background-color, aperturamos el color picker y nos vamos al color verde. Y aquí de hecho creo que este color verde me gusta, así que voy a copiar el código hexadecimal y lo reemplazo aquí. Voy a guardar cambios y con esto ya se mantienen los cambios. Ya para terminar con esto vamos a agregar un último bloque de sección. Aquí no aprendemos mucho porque ya lo hemos aprendido y las secciones tienen la misma estructura, así que para no ser algo repetitivo no vamos a colocar todas las secciones, simplemente agregamos una más. En mi caso voy a querer esta sección donde se muestra pues el café. Nos ubicamos para eso en nuestro editor de código y minimizamos la segunda columna, la segunda fila. Lo copiamos y lo pegamos en la parte inferior. Esto porque en la segunda fila la imagen está del lado derecho. Volvemos al proyecto y he cambiado de opinión, voy a colocar mejor la de acá, que es mucho más bonita y el contenido de texto es muy diferente al contenido actual. Entonces, nos vamos a la carpeta de los recursos y aquí copiamos aquella imagen que termina en 75. Volvemos a nuestro proyecto, vamos a la carpeta Assets, carpeta Media, Home y aquí pegamos la siguiente imagen. Termina en 75. Así que vamos al código HTML, quitamos el nombre de la imagen actual, barra y seleccionamos la nueva imagen. Vamos a guardar cambios, verificamos nuestro proyecto y como pueden ver aquí está ya pues la nueva imagen. Lo siguiente sería cambiar el color de fondo y también el color de texto. Para eso volvemos al documento HTML y aquí el código del color verde sería 026245. Vamos a guardar cambios, verificamos nuestro proyecto y como pueden ver aquí ya está el mismo color verde, pero ahora el contenido de texto lo quiero de un color blanco. Para eso en el contenedor padre de todo ese contenido voy a colocar la clase text-white para que el texto de ese contenedor padre pase a ser de ese color. Voy a guardar cambios, verificamos y como pueden ver en este caso solamente se pintó el color del texto descriptivo, no se pintó el título. Esto pasa porque el H2 ya tiene una clase la cual cambia en color. Simplemente, es esta, la quitamos. Vamos a guardar cambios, verificamos y como pueden ver ya estaría. Ya para finalizar vamos a cambiar los textos, verificamos la página original y vemos que serían 3 líneas de texto. Empezamos con la primera, copiamos esto. Vemos que el primer texto es más grande que los otros. Para eso volvemos a nuestro editor. Vamos a quitar todo esto mejor y vamos a colocar un H. Vamos a colocar un H3. Pegamos el texto, verificamos el proyecto. Como pueden ver aquí ya está el texto. Voy ahora a aumentarle el grosor de la fuente. Para eso voy a intentar colocarlo dentro de una etiqueta strong. Vamos a colocar aquella etiqueta y dentro vamos a colocar el texto. Verificamos y ya está más grueso. Lo siguiente sería crear una separación entre el primero con el segundo texto. Para eso en el H3 vamos a colocar la clase margin bottom de 4. Voy a guardar cambios, verificamos, ya está la separación y pasamos con el siguiente texto. Voy a copiarlo, voy a eliminar la etiqueta spam y aquí voy a colocar un H4 y voy a pegar el texto. Voy a guardar cambios, verificamos, como pueden ver aquí ya está, pero es muy grande. Voy a intentar ahora colocar un H6. Voy a guardar los cambios nuevamente, verificamos si es muy pequeño. Voy a cambiarlo ahora por un H5. Verificamos los cambios y me parece perfecto. Vamos con el último texto, así que copiamos esto, nos ubicamos aquí y también vamos a colocar aquí un H5 y pegamos el texto. Y ya para terminar vamos a colocar una separación entre el segundo texto con el tercero con un margin bottom de 4 y ahora el tercer texto con el botón, un margin bottom de 4. Voy a guardar cambios, verificamos el proyecto y como pueden ver aquí ya estaría, pero el texto no estaría centrado.
Para eso, en la clase del H5 vamos a colocar un text-center, guardamos cambios, verificamos, y con esto ya quedaría. Lo único que faltaría sobre este contenido es adaptarlo a diferentes tamaños de pantalla. Y es que si activamos aquella herramienta, vemos que las secciones no se ajustan al tamaño de pantalla. Para eso simplemente hacemos la modificación en las columnas. Minimizamos todas las columnas, nos ubicamos en la primera y vamos a colocar que cuando esté aquí el primer col-6, vamos a colocar -LG-6. Lo mismo para la segunda columna, copiamos y pegamos. Luego de esto, cuando esté en tamaño mediano, me va a ocupar 6 también. Voy a copiar esta línea, lo pego aquí. Y ya para terminar vamos con el tamaño en dispositivo móvil. En este caso colocamos un col-SM-12 y lo mismo para la siguiente columna. Vamos a pegar, guardamos cambios, verificamos, minimizamos y como pueden ver aquí ya se adapta al tamaño de pantalla y la columna del texto pasa a la parte inferior. Hasta ahí todo correcto. Y vamos a hacer lo mismo con las siguientes columnas. Pues simplemente copiamos estas tres clases con control C, minimizamos la primera columna y reemplazamos con las que tendríamos. Si queremos hacerlo todo de una sola, pues simplemente seleccionamos el col-6 y presionamos control D hasta seleccionar todas. Una vez hecho esto, pegamos las clases, guardamos cambios, verificamos y con esto ya deberían estar todas las secciones. Si vemos, como pueden ver, ya estaría. Durante esta clase vamos a crear y desarrollar el pie de página de nuestro proyecto. Vemos que aquí el pie de página posee dos secciones. La primera de ellas tiene el mapa del sitio, que en conjunto son enlaces que esta misma página puede tener. Y finalmente la segunda sección sería pues botones de redes sociales y algunos elementos de menú. Sabiendo esto, comenzamos con el desarrollo, así que nos vamos a nuestro editor de código, al documento HTML, y aquí vamos a minimizar el contenido principal y vamos a crear los comentarios para el footer. Estaríamos agregando uno para el inicio y otro para el fin. Y dentro de ambos comentarios vamos a colocar pues la etiqueta del pie de página, llamado footer. Y dentro vamos a colocar dos filas mediante la etiqueta raw. Pero antes también hay que saber que vamos a colocar los márgenes a los costados mediante la clase container. Así que cortamos esto y vamos a colocarlo dentro de un div con la clase container. Y dentro pegamos nuestra fila. Y aquí en la primera fila correspondería a este contenido, que es el mapa del sitio. Y con respecto al diseño de lo que tendríamos actualmente en la página original, veo que no es un diseño muy llamativo y muy bonito. Pero bueno, lo tendríamos ahí. Lo que sí vamos a hacer es que vamos a hacer siempre algunas mejoras en la interfaz gráfica, en el proyecto que estamos creando. De las 5 filas que hay, 5 columnas que hay, solamente vamos a agregar las 4 primeras, para evitar tener mucho contenido y aumentar el tiempo del video. Por lo tanto, para eso volvemos al documento HTML. Y ahora, como son 4 columnas y son 12 celdas, vamos a crear 4 columnas de 3. Para eso vamos a colocar la clase .col-lg-3 y lo creamos 4 veces. Vamos a agregar el contenido de la primera columna y luego replicamos el código con las otras 3. Para eso primero empezamos por el título principal de la columna, que en este caso es acerca de. Vamos a colocarlo a través de un H3 y pegamos el texto. Y luego de esto los elementos de menú vamos a manejarlo a través de una lista desordenada. Vamos a colocar para eso la etiqueta UL, LI y dentro de la etiqueta I vamos a crear la etiqueta A. Vamos a copiar esta línea y la vamos a pegar ¿cuántas veces? Serían 7 veces. Copiamos y lo pegamos 6 veces más. Vamos a guardar cambios y con esto ya tendríamos la estructura. Pasamos ahora a colocar el texto de cada elemento de menú. Yo ya lo acabo de realizar, vamos a guardar cambios y verificamos los resultados. Y estaríamos viendo lo siguiente. La primera modificación que estaríamos haciendo es que el texto, el título principal de esa columna es muy grande. Voy a intentar ahora colocando un H5. Voy a guardar cambios, verificamos y ahí me parece perfecto el tamaño. Lo siguiente sería aumentar un poco el grosor de este texto. Para eso nos ubicamos en la hoja de estilo y copiamos la clase llamado por aquí debe estar, seguimos subiendo, aquí está, font pseudo sans semibold. Voy a copiar y lo voy a colocar como clase dentro de esta etiqueta. Voy a guardar cambios, verificamos y como pueden ver el grosor ya cambió. Lo siguiente sería crear una separación entre el título con la lista. Para eso pues colocamos la clase mb- y voy a colocar un 4. Voy a guardar cambios, verificamos y ya vemos una ligera separación inferior.
Lo siguiente sería quitar ese punto al lado de cada elemento de menú de esta lista. Para eso, dentro de la etiqueta UL colocamos la siguiente clase. Colocamos list-inline. Voy a corregir aquí primero, voy a guardar cambios, verificamos, y como pueden ver ya no está aquel punto. Lo siguiente sería quitar ese subrayado de cada elemento. Para eso vamos a crear una clase. Vamos a llamar a este TextDecoration_none, apertura y cierre de llaves. Llamamos a la propiedad del mismo nombre, TextDecoration, y lo colocamos en none. Vamos a guardar cambios, copiamos la clase, nos ubicamos en el hipervínculo exactamente la etiqueta A, etiqueta de apertura, seleccionamos todas las etiquetas y a un costado colocamos la clase y pegamos. Guardamos cambios, verificamos el proyecto y como pueden ver ya no está aquel subrayado. Lo siguiente que haríamos sería la incorporación de la sombra horizontal que está entre el contenido principal y el pie de página. Bueno, esta propiedad de CSS lo tendríamos dentro de la regla del navbar. Justamente aquí. Entonces, para poder utilizar esta clase en otros apartados, vamos a crear una clase específicamente para esta propiedad. Vamos a llamarle a este box shadow, aquí quitamos el guión y colocamos guión bottom porque va a aplicar en la parte inferior. Luego de esto voy a guardar cambios, copiamos la clase y esto para poder evitar de que este sombreado no se quite de la barra de inicio, nos ubicamos en la etiqueta nav y aquí a un costado lo pegamos. Y ahora si guardamos cambios, verificamos, vemos la barra, como pueden ver aún se sigue manteniendo. Y para colocar esa misma barra justamente aquí, vamos a tener que colocarlo dentro de la etiqueta main. Así que lo pegamos, guardamos cambios, verificamos y como pueden observar aquí ya estamos viendo ese sombreado inferior, pero está muy pegado al contenido final del main. Para eso nos ubicamos en la última fila del main y vamos a colocar para esto no un margin, sino que sería en este caso un padding bottom de 5. Guardamos cambios, verificamos y como pueden ver ya hay un espaciado tanto antes del sombreado como también después. Vamos a continuar terminando la columna del mapa del sitio. Aquí primero vamos a colocar un espaciado inferior entre cada elemento y también cambiar el color del texto. Para eso regresamos hacia nuestro pie de página y aquí sobre el hipervínculo, al costado de la última clase que hemos agregado, vamos a colocarle un margin bottom de 3 y también cambiamos el color del texto mediante la clase text-muted. Vamos a guardar cambios, verificamos nuestro proyecto y como pueden ver ahí ya está, pero no se estaría aplicando el margin bottom. Para eso quitamos obviamente esta clase y esta clase del margin bottom debería estar dentro de la etiqueta de apertura del LI. Así que ingresamos, agregamos el atributo class y colocamos el margin bottom de 3. Guardamos cambios, verificamos y como pueden ver ahora sí el espaciado ya lo obedece. Volvemos al documento HTML porque me interesa que el código esté un poco más ordenado para que la lectura sea más fácil. Lo que intentaría hacer sería que el hipervínculo debe estar dentro de la etiqueta LI. Y esto mismo haríamos con los siguientes elementos de lista. Ya lo terminé de hacer y como pueden ver ahora la lectura del código ya es un poco más fácil. De aquí lo que faltaría pues simplemente sería duplicar el contenido de la primera columna. La copiamos y vamos a eliminar el resto que están vacías y lo pegamos 3 veces, 2 y la última. Guardamos cambios, verificamos y como pueden ver aquí ya están nuestras columnas. Pueden cambiar el contenido de texto, yo lo voy a dejar ahí para no perder un poco más de tiempo. Lo que sí vamos a corregir ahora mismo sería la adaptación de este diseño a diferentes tamaños de pantalla. Para eso activamos la herramienta, bajamos un poco y como pueden ver estaríamos viendo esto. Lo que yo quiero es que cuando esté en tamaño mediano se muestre 2 por fila. Por lo tanto, volvemos y minimizamos las 4 columnas de esta forma y vamos a colocar a su costado la siguiente clase. Colocamos un col-md-6. Guardamos cambios, verificamos y como pueden ver en este caso ya se muestran 2. Pasamos a un dispositivo móvil y se muestra 1. Yo quiero que también en ese tamaño de pantalla se estén mostrando 2 columnas por fila. Para eso coloco col-sm-6. Guardamos cambios, verificamos y como pueden ver se muestran 2. Y ya para terminar creamos una separación de las 2 primeras con las 2 últimas. Para eso vamos a colocar aquí en las 2 primeras un margin bottom de 3 y también en el segundo. Vamos a guardar cambios, verificamos y ahí ya hay una ligera separación pero creo que no es suficiente. Voy a colocar ahora un 4, voy a guardar cambios, verificamos y ahí me parece perfecto.
Ya para finalizar con este video nos faltaría colocar la segunda sección. Para eso vamos a quitar la herramienta, nos vamos al proyecto y en este caso vemos que primero hay un sombreado en la parte inferior, pero esta línea horizontal no se pinta a todo el ancho de la pantalla, sino que simplemente se ajusta al contenido. Nos ubicamos en el documento HTML y aquí por debajo de la fila que contiene el mapa del sitio, creamos un contenedor. Y a este contenedor vamos a establecer ese sombreado. Copiamos la clase, agregamos el atributo class y aquí pegamos aquella clase. Finalmente colocamos una línea horizontal con la etiqueta HR. Vamos a guardar cambios, verificamos, bajamos un poco más y como pueden ver aquí ya estaríamos viendo aquella línea. Seguimos y ahora nos toca colocar los iconos de las redes sociales. En este caso yo quiero que del lado izquierdo se muestre el icono o el logo de Starbucks en un formato pequeño y los iconos de las redes sociales vamos a mostrarlo al otro extremo. Para eso volvemos a nuestro documento HTML y aquí debajo creamos nuestra siguiente fila, pero en este caso ya no utilizaríamos columnas ni filas, sino que utilizamos directamente Flexbox. Creamos un div con la clase de Flex y dentro de este creamos dos contenedores más. El primer contenedor es el que se va a mostrar para el lado izquierdo y el siguiente para el lado derecho. Vamos a colocar un segundo div. Y aquí en el primero vamos a pintar la imagen de la empresa. Bueno, para esto nos vamos a la barra de navegación y copiamos esta etiqueta IMG. Control C y lo vamos a pegar aquí dentro del primer div. Vamos a modificar las dimensiones de este mediante el atributo Style y colocamos que tenga un ancho de 80 píxeles para poder ir testeando. Vamos a guardar cambios, verificamos nuestro proyecto, bajamos un poco más y aquí estaría el logo. Creo que es muy grande, voy a intentar colocar y cambiar por un 50. Guardamos cambios, verificamos y ahí me parece perfecto. Vamos a continuar ahora colocando los iconos de las redes sociales. Para eso me ubico en el segundo div y aquí primero que nada vamos a manejarlo a través de una lista desordenada. Para eso escribimos la etiqueta UL y vamos a colocar 5 LIs. Ok, y dentro de este vamos a colocar los iconos. Para poder manejar estos iconos vamos a irnos a la página de Ion Icons. Y aquí vamos a empezar con la primera red social que sería Facebook. Vamos a buscar, como pueden ver ya lo encontré. Vamos a copiar la etiqueta y lo pegaríamos dentro de la etiqueta IMG. Voy a guardar cambios, verificamos y como pueden ver aquí estaría. Pero creo que es mejor colocarlo dentro de un hipervínculo, así que colocamos la etiqueta A y dentro pegamos el icono. Ya terminé de agregar los iconos restantes, vamos a guardar cambios, verificamos nuestro proyecto y como pueden ver lo estamos viendo en este extremo. No lo estamos viendo del lado derecho. Para poder aplicar esto nos vamos al contenedor padre que es con la clase de -flex y para hacer que estén uno a cada extremo utilizamos la clase justifyContent-between. Cambiamos center por between. Vamos a guardar cambios, verificamos y como pueden ver ya están ambos a los extremos. Lo siguiente sería colocar los iconos de las redes sociales que estén organizados horizontalmente o en línea. Para eso trabajamos primero sobre la etiqueta UL y vamos a iniciar quitando este punto. En la etiqueta UL agregamos la clase list-inline. Guardamos cambios, verificamos nuestro proyecto y como pueden ver ahora ya no existen los puntos. Lo siguiente sería colocar los elementos en línea. Para eso colocamos de -flex, guardamos cambios, verificamos y como pueden ver ya están en línea. Lo siguiente es crear una separación entre cada uno de ellos. Para eso vamos a ubicarnos en la etiqueta de apertura de los LIs. Agregamos el atributo class y colocamos un ME-3. Guardamos cambios, verificamos y como pueden ver ahí ya está el espaciado. Solo que al último no le vamos a incorporar esta clase, porque ya no hay otro elemento con el cual separarlo. De aquí otra cosa es centrarlo verticalmente con respecto al icono. Vemos que los elementos están en la parte superior del icono. Yo quiero que esté centrado verticalmente. Bueno, para hacer aquello nos ubicamos en el contenedor padre de esa lista, que es este div completamente vacío sin ninguna clase. Agregamos el atributo class y vamos a centrarlo verticalmente mediante Flexbox. Colocamos primero la clase de flex que establece la posición flexible y finalmente para poder centrarlo verticalmente utilizamos la clase align-items-center. Si guardamos cambios, verificamos los resultados, como pueden ver, el contenido de los iconos ya estaría centrado verticalmente. Vamos a continuar colocando los iconos de las redes sociales del mismo estilo que la página original. Para eso vamos a comenzar con el primer icono, lo inspeccionamos, nos ubicamos en la etiqueta A de ese mismo icono,
Agregamos una nueva regla de CSS aquí en el inspector y en este caso se agregó directamente para la etiqueta A. Por lo tanto, si aquí agregamos una propiedad, ya sea cualquiera, esta propiedad se va a aplicar para todas las etiquetas A del documento HTML y eso yo no lo quiero. Para solucionar esto vamos a hacerlo pues manualmente. Nos dirigimos a la hoja de estilo y creamos una clase llamado link-social. Y lo primero sería agregar un padding. Colocamos un padding a los 4 lados de unos 5 píxeles para poder ir testeando. Lo siguiente es colocar un color de fondo. Colocamos la propiedad background-color y vamos a colocar un color verde, por ejemplo este. Voy a guardar cambios, copiamos la clase que hemos creado, nos ubicamos en el hipervínculo, vamos a seleccionar la etiqueta de apertura y vamos a agregar el atributo class y agregamos la clase que hemos creado. Vamos a guardar cambios, verificamos y como pueden ver estamos viendo lo siguiente. De aquí el siguiente paso es pintar el icono de un color blanco. Para eso copio la etiqueta del icono con control C. Voy a colocar primero punto, la clase link-social porque el icono estaría dentro del hipervínculo con esta clase. Y pegamos luego el icono. Y colocamos la propiedad color y lo establecemos en un color blanco. Vamos a guardar cambios, verificamos y como pueden ver aquí ya estamos viendo los iconos de un tono blanco. Lo siguiente sería averiguar por qué el espaciado inferior del icono es mayor que la parte superior. Vamos a hacer lo siguiente. Aumentaremos el tamaño del icono con la propiedad font-size. Voy a colocar que tenga un rem. Voy a guardar cambios, verificamos nuestro proyecto. Vemos que está del mismo tamaño. Voy a colocarle 2, el doble. Voy a guardar cambios, verificamos. Y vemos que ya es muy grande, es exagerado. Voy a colocarle a 1.3. Voy a guardar cambios, verificamos y ya tendríamos esto, el cual el tamaño del icono me parece correcto. Pero el detalle es que se corta en la parte superior, y ya me imagino cuál puede ser el motivo. Lo que vamos a hacer sería crear una separación entre la parte superior e inferior sobre este contenido. Entonces para eso nos ubicamos en la clase de flex, el contenedor padre, específicamente este, y colocamos la clase py-5 para que me agregue un padding interior tanto en la parte superior como inferior. Vamos a guardar cambios, verificamos y creo yo que es demasiado. Voy a colocar un 3, voy a guardar cambios, ahí me parece perfecto el espaciado. Ahora sí pasamos con la solución de este detalle. El problema se origina porque la clase que hemos creado llamado link-social no debe estar dentro del hipervínculo, sino que debe estar dentro de la etiqueta de ley. Pues simplemente removemos esa clase por completo. Nos ubicamos en la hoja de estilo, copiamos la clase y lo colocamos en cada elemento de ley. Pues simplemente seleccionamos y lo pegamos a un costado. Y también en la última etiqueta de ley. Vamos a guardar cambios, verificamos y como pueden ver ya no está ese problema. Lo siguiente sería redondear los bordes. Para eso, regresamos a la hoja de estilo y agregamos otra propiedad llamado border-radius y lo establecemos que se redondea a un 50%, es decir, la mitad. Guardamos cambios, verificamos nuestro proyecto y como vemos ya está redondeado, pero no está muy circular que digamos. Bueno, para poder solucionar esto pues simplemente establecemos dimensiones a esta etiqueta de ley. Regresamos a la hoja de estilo y aquí colocamos la propiedad width, es decir, un ancho de unos 40 píxeles. Y también el alto va a tener el mismo para que sea cuadricular y al redondear los bordes va a ser circular por completo. Vamos a guardar cambios, verificamos y como pueden ver ya estaría circular. Lo siguiente sería centrar el icono tanto vertical como horizontalmente. Volvemos al documento HTML y para poder hacer esto vamos a hacerlo a través de Flexbox en la etiqueta lay. Vamos a colocar primero la clase de -flex, luego de esto vamos a agregar la clase justifyContent-center y align-items-center. Vamos a copiar las tres clases que hemos incorporado y lo pegamos en los LAs restantes, a un costado. Guardamos cambios, verificamos y como pueden ver ya estaría centrado, pero verticalmente no está tanto. Vamos a inspeccionar código para poder ver cómo solucionamos esto. Inspeccionamos el icono, nos ubicamos en aquella etiqueta y vamos a intentar colocar la siguiente propiedad, que es un margin top. Vamos a escribirlo y vamos a probar con 3 píxeles. Si verificamos vemos que se va ajustando poco a poco. Vamos a colocar ahora un 5. Voy a colocar ahora un 6. Yo creo que el 6 está perfecto, entonces voy a copiar esta propiedad y lo voy a pegar en la misma regla. Me ubico en la hoja de estilo y aquí a un costado lo pego. Voy a guardar cambios y como pueden ver ya tendríamos nuestros botones de redes sociales.
Ya para finalizar vamos a incorporar el último texto, que es los derechos reservados. Para esto vamos a ubicarnos en el documento HTML y esto vamos a colocarlo directamente acá. Voy a colocar una etiqueta P y voy a colocar el siguiente texto. Voy a guardar cambios, verificamos nuestro proyecto, bajamos un poco más y aquí estaría pues el texto. Ya finalmente vamos a cambiar el color con la clase text-muted. Vamos a guardar cambios, verificamos nuevamente y con esto, como pueden ver, ya quedaría. Y ya para finalizar con este video vamos a ver cómo es el comportamiento a diferentes tamaños de pantalla de esta última sección que hemos creado. Activamos la herramienta, como pueden ver aquí se ve correctamente, se ve muy bonito. Vamos disminuyendo la pantalla, bajamos un poco más, se ve todo correcto y como pueden ver se adapta sin ningún problema, todo está bien. Bienvenidos a este siguiente video donde vamos a continuar con el desarrollo de nuestro primer proyecto, siguiendo con la siguiente página, el cual sería la página de menú. Si vamos en el proyecto original vemos que el menú tendría la siguiente interfaz. Y aquí vamos a evaluar el contenido de esta interfaz gráfica. Lo primero que nos damos cuenta a simple vista es que posee dos secciones principales. La primera sección es para poder clasificar sus productos en base a 4 apartados. La primera de ellas se llamaría bebidas, donde aquí abajo estarían listándose los productos con respecto a esa categoría. La siguiente se llamaría comida, café y merchandise. Siguiendo con la segunda sección, que de hecho es la sección principal de esta página, estamos viendo el mismo apartado con respecto a la información. Vemos las mismas categorías, pero aparte de mostrar el título del producto, también estaríamos viendo una imagen referencial de cada uno de ellos. Y aquí estamos viendo a bebidas, comida, café y también merchandise. Sabiendo todo esto, ahora sí podríamos comenzar con el desarrollo. Nos dirigimos hacia nuestro editor de código y aquí creamos un segundo archivo del mismo nombre de esta página, que es menú.html. Luego de esto ya tendríamos hecho prácticamente la barra principal de navegación y también el pie de página. Así que por lo tanto nos ubicamos en el index.html, vamos a presionar Ctrl A para seleccionar todo el código, lo copiamos y lo pegamos en nuestro nuevo archivo. Ahora de todo esto solamente nos vamos a quedar con la barra principal de navegación y también el pie de página. Vamos a mantener estas dos etiquetas que pertenecen a la barra y luego todo el main vamos a eliminarlo por completo. Y aquí vamos a colocar el contenido de esta página que pertenece a los menús. Si ahora mismo guardamos cambios, vamos a linkear este elemento de menú que tendríamos aquí con este nuevo archivo. Para eso vamos al documento index.html, expandimos la barra de navegación, buscamos el elemento de menú que diga menú, como pueden ver aquí está. Y aquí en el hipervínculo colocamos el atributo href, creo que ya está, sí, efectivamente aquí está, y simplemente colocamos un punto y seleccionamos el menú.html. Recordemos que lo mismo tendríamos para el off-canvas, así que también lo expandimos, buscamos menú y aquí en el href vamos a linkear a nuestro menú.html. Si ahora mismo guardamos cambios, vamos al proyecto, presionamos sobre el menú, ya nos estaría dirigiendo para ese archivo que hemos creado, menú.html. Ahora sí pasamos con el contenido principal, que es menú. Para eso vamos a manejar columnas. La columna más pequeña vamos a colocar una columna de 3, mientras que la parte principal, que es todo esto, va a ser el restante, que es una columna de 9. Así que para esto nos vamos a nuestro archivo menú.html. Ya podríamos cerrar el index y aquí dentro de main vamos a crear una fila, pero antes también tendríamos que manejar los bordes a los costados. Para eso definimos un container y dentro podríamos crear ya nuestra fila. Y dentro de la fila vamos a crear dos columnas. La primera columna va a ser una de 3, mientras que la siguiente columna sería una de 9. Colocamos la clase call-lg-9. Vamos a guardar cambios y vamos a empezar obviamente por la columna más pequeña, que es los elementos de menú. Para eso podríamos copiar, porque de hecho es el mismo diseño del index en la parte del footer. Vamos a irnos al pie de página y copiamos este elemento de lista junto con su título. Vamos a copiar esto con Control C, nos ubicamos en nuestra columna de 3 en la sección principal y aquí mismo lo vamos a pegar. Vamos a guardar cambios, verificamos nuestro proyecto y como pueden ver aquí ya estaría. Pero vemos que el diseño es un poco diferente. Lo primero que vamos a hacer sería colocar un espaciado entre el contenido y la barra principal. Para eso vamos aquí a Container y vamos a colocar un margin top de 4. Vamos a guardar cambios, verificamos y ya está la separación. Lo siguiente es reducir el tamaño de cada elemento de menú. Vemos que, bueno, aquí también es similar, pero yo lo voy a cambiar. Así que para esto vamos a reemplazar el margin bottom de 3 por un 2. Voy a guardar cambios, verificamos el proyecto y ahí me parece mucho mejor.
Ahora voy a colocar los textos correctamente. Yo ya lo acabo de terminar, así que bueno, voy a minimizar el UL, voy a guardar cambios, verificamos y como pueden ver obtendría esto. Vamos con los siguientes 3 restantes. Para eso este H5 con el UL lo voy a colocar dentro de otro div. Así que creo un div y aquí lo voy a pegar. Vamos a indentar el código de esta forma para que se vea ordenado. Guardamos cambios, vamos a minimizar el div por completo, lo copiamos y lo pegamos. Vamos a crear una separación entre el primer contenedor del segundo. Para eso en el primero vamos a colocar un margin bottom de 4. Voy a guardar cambios, verificamos y como pueden ver ya está el espaciado. Otra cosa que me gustaría tener sería el sombreado, separando el contenido principal del pie de página. Para eso vamos a ubicarnos en nuestro navbar y vamos a copiar la clase boxShadowBottom. Y aquí primero, como ya estamos utilizando la clase container como padre de todo el contenido principal, deberemos crear una etiqueta main. Y aquí es donde vamos a colocar la sombra. Voy a cortar, o bueno, voy a copiar esta clase y lo voy a colocar dentro de la etiqueta main. Y el container voy a cortarlo y lo voy a colocar dentro de esta etiqueta, de esta forma. Y lo siguiente es irnos a la etiqueta de apertura del main. Voy a cortar el margin top de 4 y lo voy a colocar en la parte superior. Voy a guardar cambios, verificamos y como pueden ver ya está ese borde o ese sombreado. Otra cosa que me gustaría es que tenga un espaciado en la parte superior, porque está muy junto. Bueno, para eso volvemos a nuestro editor de código, vamos a minimizar el main y aquí en el footer vamos a colocar en la clase container un padding top de 5. Vamos a guardar cambios, verificamos y como pueden ver ya hay una separación. También me gustaría tener la misma separación pero en la parte interna del contenido principal. Para eso me voy en el main y voy a colocar un padding bottom de 5. Voy a guardar cambios, verificamos y como pueden ver ya está el espaciado. Y ahí se ve de una forma correcta. Aunque estoy viendo algo que no me gusta y es este borde horizontal en la parte superior. Esto pasa por la misma clase del sombreado en la parte inferior. Bueno, el detalle es que hemos colocado un margin top. Si colocamos un padding top ya se solucionaría ese problema. Si ahora mismo guardamos cambios, como pueden ver ya desaparece esa franja. Voy a aumentarle un punto más creo yo para que se vea homogéneo en la parte superior. Voy a colocar y reemplazar en lugar de 4 un 5. Y como ya estoy utilizando estos dos, podría utilizar el PY-5, que es prácticamente lo mismo que colocar esas dos clases. Voy a guardar cambios, verificamos y como pueden ver ya es homogéneo, tanto en la parte superior como inferior. El siguiente paso sería terminar los elementos de menú del lado izquierdo, que son comida, café y merchandise. Para eso ya tendría incorporado la segunda sección, así que minimizo el footer, expando el main, minimizo la primera fila, que es esta, y vamos con la siguiente que pertenece a comida. Voy a copiar el título y así copiamos elemento por elemento. Aquí ya lo acabo de terminar, pero estoy viendo que el UL y los LIs no están ordenados correctamente. Para eso voy a presionar una tabulación. Y ahora voy a guardar cambios, verificamos el proyecto y como pueden ver ya está el segundo. Nos faltaría el tercero y también el cuarto. Para eso aquí en el segundo también voy a colocar una separación del segundo con el tercero mediante la clase mb-4. Voy a copiar este div y lo voy a pegar en la parte inferior. Vamos a colocar ahora correctamente los textos, que es primero esto, lo voy a pegar dentro del H5 y ahora en los elementos de menú sería simplemente 2. Voy a copiar el primero y lo voy a pegar dentro de este apartado y ya finalizamos con el segundo. Voy a copiar esto y lo voy a reemplazar por este texto. Y ya para terminar pasamos con el siguiente donde minimizamos, copiamos esto otra vez y lo pegamos en la parte inferior. El siguiente sería para merchandise. Ya terminé de colocar los textos a esta última sección, pero como es la última no vamos a colocar una separación entre la parte inferior. Así que quitamos esta clase. Vamos a guardar cambios, verificamos y como pueden ver ya tendríamos las 4 secciones. Bebidas, comidas, café y merchandise. Vamos a continuar ahora con la sección principal y la más emocionante de desarrollar porque incorporamos imágenes. Y primero vamos a iniciar colocando el título principal. Para eso vamos a minimizar la columna de 3 y nos ubicamos en la columna de 9. Aquí vamos a colocar primero un H2 y colocamos el texto de menú. Yo creo que tal vez sea todo en mayúscula, verificamos, no, solamente la primera letra. Voy a guardar cambios, verificamos nuestro proyecto y como pueden ver aquí ya está nuestro título, pero obviamente la fuente tiene que ser más gruesa. Para eso vamos a nuestra hoja de estilo, verificamos y aquí buscamos esta clase donde la copiamos y lo colocamos aquí como clase dentro del H2.
Vamos a guardar cambios, verificamos y como pueden ver la fuente ya es un poco más gruesa. Vamos a continuar ahora con la siguiente, que es la parte de las bebidas, la primera categoría. Por lo tanto, vamos a crear aquí un div y aquí dentro vamos a colocar un h3 que sea un título más pequeño que el título principal, también utilizando la misma clase para poder aumentar el grosor. Voy a pegar y aquí voy a colocar el texto correcto. Voy a guardar cambios, verificamos nuestro proyecto y como pueden ver aquí ya está, pero creo que es del mismo tamaño. Vamos a cambiarlo ahora por un h4, el h3. Voy a guardar cambios, verificamos y ya es más pequeño. Vamos a colocar ahora una separación entre el título principal con la primera sección. Para eso en el menú vamos a colocar un margin bottom de 5. Voy a guardar cambios, verificamos y como pueden ver ya está la separación. Luego de esto vemos que luego del título principal de la primera sección hay una línea horizontal. Para eso luego del h4 vamos a colocar un hr. Voy a guardar cambios, verificamos nuestro proyecto y como pueden ver ahí ya está la línea. Lo siguiente ahora es pasar con el contenido principal. Estamos viendo que por cada fila tendríamos dos columnas. Entonces vamos a ubicarnos luego del hr y colocamos nuestra primera fila. De dos columnas colocamos un .col-lg-6. Y aquí dentro vamos a manejar el contenido y por contenido me refiero a la imagen y también al nombre de ese producto, mediante Flexbox. Así que para eso al col-lg-6 definimos y agregamos la clase de -flex. Y aquí dentro vamos a colocar nuestro div que contenga la imagen. Colocamos la etiqueta img y aquí como recurso descargable de esta clase estoy dejando todas las imágenes. Simplemente vamos a copiar esta carpeta con control C, todas. Nos ubicamos en nuestro proyecto, ingresamos a la carpeta Assets, carpeta Media y aquí creamos una segunda carpeta para esta nueva página, la cual se llamaría Menú. Y dentro es donde vamos a pegar todo el contenido que hemos copiado. Y ahora sí empezamos con llamar a nuestra primera imagen que sería el número 1 de Oleato. Así que vamos a colocar un punto, ingresamos en la carpeta Assets, carpeta Media, carpeta Menú, vamos a Bebidas y aquí está 1.jpg. Voy a guardar cambios, verificamos nuestro proyecto y aquí tendríamos a nuestra primera imagen. Lo siguiente sería modificar las dimensiones de esta imagen, así que para esto nos ubicamos en nuestra hoja de estilo y para eso vamos a crear pues una clase llamado img-product. Vamos a colocar apertura y cierre de llaves y colocamos un ancho, vamos a testear de unos 150 píxeles y un alto del mismo, colocamos height de 150 píxeles. Vamos a guardar cambios, copiamos la clase. Nos vamos a la etiqueta img, agregamos el atributo clase y pegamos. Guardamos cambios, verificamos y como pueden ver ahí ya está el tamaño. Yo creo que está más grande, muy grande. Voy a intentar ahora cambiarle por 120, tanto de ancho como de alto. Voy a guardar cambios nuevamente, verificamos y ahí me parece perfecto. Lo siguiente sería redondear esta imagen. Bueno, para esto vamos a crear una clase, aunque podría ser en esta misma regla. Colocamos la propiedad border-radius y lo establecemos al 50%. Guardamos cambios y como pueden ver ya estaría circular. Vamos ahora a incorporar el título de este producto que es Oleato. Entonces vamos a copiar el título con control C. Nos ubicamos en el documento HTML y aquí por debajo del primer div de la columna de 6 creamos otro div. Y aquí creamos una etiqueta spam para poder dentro colocar el texto del título. Voy a guardar cambios, verificamos nuestro proyecto y como pueden ver ahora el texto estaría en la parte superior. Lo primero sería crear una separación entre la imagen con el texto. Para eso me ubico en el div de la imagen y vamos a colocar la clase m-3 para un espaciado derecho. Voy a guardar cambios, verificamos y como pueden ver ya está aquel espaciado. Otra cosa que veo es que el texto de aquí tiene que ser un pelín más grande. Bueno, para eso tendría yo una clase de 1.3 rem, voy a simplemente buscarlo. Por acá debe estar, como pueden ver ya lo encontré. Pues simplemente copiamos y lo colocamos aquí como clase de la etiqueta span. Voy a guardar cambios, verificamos y ya está más grande. Ahora lo siguiente sería centrar el texto a lo largo de todo el alto de la imagen. Bueno, para esto vamos a ubicarnos dentro de este div y vamos a hacerlo mediante Flexbox. Vamos a colocar de flex y luego de esto align-items-center. Vamos a guardar cambios, verificamos y como pueden ver ya estaría centrado verticalmente. Otra cosa que nos falta aquí antes de continuar con el siguiente producto es crear una separación entre la línea con el contenido. Si verificamos aquí el espacio es mucho mayor que en la parte superior. Para eso nos ubicamos en el HR
o también podría ser en la misma fila. Colocamos un margin top de 3. Voy a guardar cambios, verificamos y no hay ningún cambio. Voy a inspeccionar código para poder hacerlo mediante esta herramienta. Me ubico en la fila y como pueden ver sí se coloca, solamente que no es muy grande. Voy a reemplazar el 3 por un 4. Guardamos cambios, verificamos y ya es más grande. Voy a colocar un 5 para que sea mucho mayor. Y ahí me parece perfecto. Vamos a continuar ahora con las siguientes imágenes. Para esto pues ya sería súper sencillo. Simplemente copiamos la columna y vamos a colocar una por una cambiando pues sus datos. Aquí ya sería la imagen 2 y el título sería Café Caliente. Voy a guardar cambios, verificamos nuestro proyecto y como pueden ver aquí se coloca del lado derecho. Vamos a hacer lo mismo con las siguientes imágenes cambiando uno por uno. Ya lo acabo de terminar hasta la última imagen, la imagen número 7. Voy a guardar cambios, verificamos nuestro proyecto y como pueden ver estaríamos obteniendo esto. Vemos que las filas están muy juntas unas con otras. Para eso vamos a minimizar todas las columnas de 6 de esta forma. Vamos a seleccionar la clase call-lg-6 y vamos a agregar al costado la clase margin bottom de 3. Voy a guardar cambios, verificamos y como pueden ver ya hay una separación, pero veo que es muy pequeño. Voy a intentar colocar un 4, voy a guardar cambios. Voy a colocar ahora un 5 para probar, voy a guardar cambios, creo que ahí ya es mucho. En 4 está correcto. Voy a guardar cambios y con esto ya hemos finalizado la primera categoría. Pasamos con la siguiente que es comida y para eso ya tendríamos la estructura completa. Simplemente la minimizamos, copiamos y la pegamos en la parte inferior. Solamente que vamos a crear una separación de la primera con la segunda, colocando en la primera un margin bottom de 5. Voy a guardar cambios, verificamos y como pueden ver aquí ya estaría incorporado. Vamos a cambiar ahora su contenido, expandimos y aquí en lugar de drinks creo que sería coffee, es comida. Voy a copiar esto y lo voy a reemplazar por el título y serían aquí simplemente 4 columnas. Minimizamos 4 y el resto las vamos a quitar hasta la séptima. Voy a guardar cambios, expando el primero, el segundo, tercero y cuarto. Lo primero aquí sería cambiar la ruta de la carpeta y es que ya no sería drinks sino que sería comida. Pues simplemente reemplazamos, guardamos cambios, verificamos nuestro proyecto y aquí no estamos viendo las imágenes, tal vez sea porque la ruta está incorrecta. Creo que es con S. Voy a guardar cambios nuevamente y sí, efectivamente era con S. Y ahí ya estamos viendo las imágenes, solamente falta cambiar los títulos de los productos. Para eso voy a copiar la lista completa que tengo al lado. Vamos a ubicarnos aquí, lo pego en la parte superior y simplemente voy cambiando uno por uno de esta forma. Vamos con el siguiente, el cual sería este. Vamos con bakery, también lo pegamos. Creo que nos faltaría uno más, pero no se preocupen que lo vamos a hacer ahora mismo. Pego, voy a copiar la última y la voy a pegar por acá. Aquí sería la imagen número 5. Aquí, 5.jpg. Copio el texto, quito ya este espacio vacío y voy a reemplazar por el texto. Correctamente, voy a guardar cambios, verificamos nuestro proyecto y como pueden ver ya estamos viendo la segunda sección. Voy a realizar la incorporación de las categorías que faltan, que son la tercera y la cuarta, fuera de cámaras para poder ahorrarnos un poco más de tiempo. Ya terminé la tercera y la cuarta, aquí tendría a cafés y finalmente a merchandise. Voy a guardar cambios, verificamos nuestro proyecto y como pueden ver aquí está el resultado de la interfaz gráfica. Voy a agregar un último toque en la parte superior, voy a colocar una barra promocional súper delgada. Para esto es opcional, si quieren hacerlo pues normal, si no terminan la clase ahora mismo. Y bueno, si quieren continuar nos ubicamos en nuestra barra principal de navegación y aquí en la parte superior vamos a crear un div. Y dentro vamos a colocar un texto simplemente de relleno, de momento, de unas 5 palabras. Voy a guardar cambios y a este div voy a colocarle la clase text-center. Voy a guardar cambios, verificamos, como pueden ver aquí ya estaría. Ahora lo siguiente es colocarle una clase propia. Yo le estaré colocando sub-var, voy a guardar cambios, aquí un guión para una separación. Y luego de esto voy a definir la regla de CSS para esta clase. Me ubico en la parte inferior, coloco un punto, apertura y cierre de llaves. Y lo primero sería colocar un color de fondo. Utilizamos la propiedad background-color y voy a colocarle este color verde. Y el texto que tiene en su interior voy a colocarle de un texto de color blanco. Voy a guardar cambios, verificamos nuestro proyecto, como pueden ver aquí ya estamos viendo la barra.
Ahora creamos un padding superior e inferior. Para eso vamos a colocar un padding top de 5 píxeles, al igual que el padding bottom. Voy a colocar también el mismo valor. Voy a guardar cambios, verificamos, ya vemos un poco más despaciado. Yo creo que ahí estaría perfecto. Y bueno, aquí ya depende de ustedes si quieren coloquen estrellas o algún fondo. Yo lo voy a dejar actualmente como está. Y ya para terminar con este video hay que ver cómo interactúa esto ante diferentes tamaños de pantalla. Para eso vamos a activar la herramienta. Y lo único que hay que cambiar aquí simplemente sería este menú. Voy a colocar que por fila haya dos columnas. Así que para eso volvemos a menú.html y vamos a expandir la columna de 3. Y aquí estamos viendo que, bueno, aquí expandimos la primera, claro, aquí está la primera, segunda, tercera y aquí está la cuarta. Tendríamos que manejar columnas para poder hacer esto, así que voy a cortar esto, voy a crear una fila y aquí dentro pues voy a pegar todas las cuatro secciones. Minimizo la primera, segunda, tercera y la cuarta. Voy a colocar que cuando esté en una columna, en un tamaño large, voy a colocar que me ocupe 12. Voy a copiar esta línea con control C y lo pego en las siguientes 3 que hay. Y vamos ahora a colocar cuando sea un tamaño mediano, aquí me debe ocupar la mitad. Voy a colocar que tenga un col-md-6. Voy a copiar esta clase y la voy a pegar en las 3 restantes. Ahora voy a guardar cambios, verificamos nuestro proyecto. Sigue manteniendo el mismo diseño. Vamos a manejar también el formato pequeño. Así que reemplazamos md por sm. Voy a copiar también esta clase y la vamos a pegar aquí a un costado. Voy a guardar cambios, verificamos y como pueden ver ya se colocan 2 por fila, y lo cual es correcto. Y con esto ya doy por finalizado la creación de esta siguiente página de menú.